Ahí está grabando, entonces. ¿Querés decir algo vos o ya nos conocen, no? Bueno, bienvenidas a este tercer encuentro, tercera clase, digamos, de este encuentro sobre Camus. Hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar hoy, Martín? Hoy vamos a hablar sobre el extranjero y sobre la peste. Tenemos los textos que enviaste de Nietzsche. Sí, Bien. bien. Eso, o sea, voy a hablar de esas tres cosas y voy a llegar a hablar de todo sí o sí. Y por ahí si dejamos 10 minutos debatimos. Pero el texto de Nietzsche, yo no voy a ir sobre el texto de Nietzsche, es una sugerencia de lectura, sí lo voy a mencionar y voy a hacer la intertextualidad, que está muy copada y que yo la vi con mucha claridad en esta relectura que hice ahora del extranjero en este momento. O sea, ¿no? Antes como que me sonaban, Camus lea Nietzsche, pero ahora lo vi muy, muy plasmado en algunas frases de la obra y me pareció que era muy útil, digamos, tenerlo en cuenta. Pero voy a pasar rápido por el extranjero porque con esa obra cerramos el ciclo del absurdo y yo ya quiero empezar con la peste y con el hombre rebelde para el último encuentro que nos va a quedar, ¿sí? Así que, bueno, el extranjero, ya habíamos dicho, se publica en el 42, tiene dos partes, ¿sí? Que son medio espejadas. La primera parte relata una parte de la vida de Meursault, está en primera persona, el relato lo va relatando Meursault, y se inicia con la muerte de la madre del protagonista, y la segunda parte es sobre todo el proceso del juicio por homicidio que se le realiza a Meursault, porque termina la primera parte con un homicidio, ¿no? Bien, entonces se pueden espejar bastante las partes porque lo que se va a juzgar en la segunda tiene mucho que ver con la primera y no necesariamente con el homicidio, sino que lo que se va a juzgar de Meursault es una actitud frente a la vida, eso es lo más grave, digamos, de Meursault. Pero la novela tiene, primero es muy interesante, que narrativamente tiene frases cortas, de hecho arranca diciendo que recibe un telegrama, hoy mamá está muerta o hoy mamá ha muerto, ¿sí? Es una frase incluso controversial para la traducción, porque no sabemos si dice está muerta, ha muerto, o sea, y entonces toda la primera parte es como, las frases son breves, un estilo seco, ahí por ejemplo Vargas Llosa dice que se parece un poco a Ernest Hemingway, ¿sí? Que Hemingway escribe así, pero que todavía es más directo y seco, Camus, y es una novela muy breve, y que es casi como una crónica que se está contando, o sea, no es una narración floreada que da rodeos, y es interesante porque se está como contando un mensaje, casi que parece dialogado, bueno, hoy mamá está muerta, o hoy mamá ha muerto, yo le tengo que ir a decir a mi jefe, como si un amigo te estuviera contando lo que le pasó. Entonces, en ese primer capítulo de la primera parte, que se abre con la muerte de la madre, Meursault tiene que ir a velarla y su preocupación es lo que le va a decir el jefe, ¿no? Ya que pareciera haber un cierto desinterés por esa muerte. O sea, el chabón se le muere la madre, está preocupado que le va a decir al jefe que va a faltar 2 días y va pensando que decirle, bueno, igual no es mi culpa que se haya muerto mi mamá, digamos, ¿no? Y cuando llega al asilo, que está a unos kilómetros, bueno, se le notifica sobre el velorio y el entierro, y le pregunta si quiere que el cajón esté abierto, y dice que no quiere, ¿no? Y, y en ese año él dice que casi que no había ido a verla, y dice, ¿no? Porque me quitaba el domingo sin contar el esfuerzo de ir hasta el autobús. ¿Sí? Un tipo, uno como que dice, qué pajero, pero en verdad no es una cuestión de paja, digamos, sino es una cuestión de indiferencia frente a ese mundo que lo rodea, a su madre, etcétera, etcétera. Ahí está, no sé qué tenés prendido, Fede. Está subiendo la grabación, ¿no? Sí, durante el velorio, el chabón muestra así como un desinterés, se duerme, dormita en un momento, ¿sí? Tiene sueño, se toma un cafecito, fuma un cigarro afuera con uno, eh, y no tiene él dice que no hay ninguna alusión a una sensación de tristeza o angustia, ¿no? Pero los pensionados que vivían con la madre sí la lloran, y hacen hay un cuento de Cortázar que se llama Instrucciones para un velorio, creo que se llama, y cuenta, ¿no? Todo lo que hay que hacer en un velorio. Conducta en Bueno, los velorios. ¿cómo se llama? Conducta en los velorios. Conducta en los velorios, gracias. Y cuenta todo lo que hay que hacer en el velorio, digamos, ¿no? Bueno, acá Meursault no hace nada de eso, pero los que están alrededor sí sí hacen esa mímica. Bueno, él está ahí como para realizar un trámite. Pero hay un personaje, Pérez, que es como un noviecito de la madre, que la llora, y le hace memoria a esta difunta. Y en todo este capítulo y en toda la novela hay constantes alusiones a la cuestión del sol. ¿Sí? Yo mandé también un texto de 3 carillas de Barthes, que es la cuestión del extranjero como una novela solar. ¿Sí? En el segundo capítulo, Meursault se va a detener. Voy rápido porque esto
me interesa más detenerme en el final de la novela, sobre todo en la escena final. En el segundo capítulo, Merzó, bueno, habla del enojo del jefe, que dice, bueno, encima faltó jueves y viernes y sábado y domingo, tuvo 4 días libres, ¿no? El chaval está pensando en eso, ¿no? La madre muerta. Pero bueno, dice, no es mi culpa que hayan enterrado a mi mamá ayer en vez de hoy, digamos, ¿no? Como, ¿qué culpa tengo? Pero el chabón vuelve y se va, sale con una mina, con María Cardona, ¿sí? Que le pregunta si está de luto, él le dice que sí, que la madre había muerto ayer. La mina se queda como, se estremeció un poco, dice, pero no dijo nada. Y van al restaurante, cogen, digamos, después de una noche de sexo, ¿sí? Y él dice que el día transcurre mientras él mira a la gente pasar por la calle y reflexiona. Pensé que después de todo era un domingo menos, que mamá estaba ahora enterrada, que iba a reanudar el trabajo y que en resumen nada había cambiado, ¿no? Una monotonía, una vida monótona, sin sobresaltos, frente a la cual él es indiferente. Aparece un montón de veces la palabra indiferencia. Esto le es indiferente. Fulanito le dice, ¿querés ser mi amigo? Me era indiferente. ¿Querés casarte conmigo? Me era indiferente, ¿sí? No hay ningún tipo de interés, no hay ningún tipo de valor en ninguna cuestión de la vida, ¿no? Bien. Ahí en el tercer capítulo se presentan los personajes de Salamano, que es un viejo que tiene un perro, y Raimundo Sintés, que no puedo descular, después si alguno quiere, por qué le pone el apellido de su madre real, ¿no? Y se habla de que Merzó no sabía la edad exacta de su madre, ¿no? Como qué escándalo, ¿sí? Como el chabón se le murió la madre, no tenía ni idea. Y él dice que cuando vuelve al trabajo además se siente feliz, porque es un día feliz, el lunes vuelve al laburo, está contento, hace su rutina, digamos. Eh, y se abre este personaje bastante particular, que va a ser determinante en la historia en parte, que es Raimundo Sintés, que en verdad es una suerte de cafiolo, no sé cómo se dice, de chabón que prostituye a las minas, pero en verdad dice que tiene otro laburo, y vive ahí como en el mismo edificio que él, digamos. La palabra académica sería un proxeneta. Muy amable, un proxeneta. Y Raimundo le cuenta un problema que había tenido con una mujer a la que dice no haber golpeado lo suficiente, ¿no? Como que no la golpeé lo suficiente. Y entonces este problema hizo que venga el hermano de la mina a incriminarlo, ¿sí? Y él lo cagó a palos también al hermano, que es un árabe, que no es un dato menor, ¿sí? Y le cuenta toda esta historia a Merzó para pedirle un consejo y le pide ayuda para redactar una carta para que la mina vuelva y él la vuelva a castigar, ¿no? La vuelva a golpear lo que hacía falta castigar. Y el sol siempre presente, ¿sí? En la novela, siempre presente. De hecho, Merzó dice, me gusta mucho ese momento a mediodía del sol. Toda la vida de Camilo está tenida por el sol del Mediterráneo, por ese sol constante. Acaba de jugar, como dice Barthes, una suerte de papel divino, ¿no? Una divinidad, digamos, la divinidad solar, que es la divinidad que no es la divinidad religiosa católica. Bueno, en el cuarto capítulo se encuentra con María, tienen sexo en el mar, como que la vida, ¿no? Misma. Ella le pregunta si la quiere, él no sabe qué decir, una apatía total, ¿no? Una apatía. Y escuchan ruidos en la casa de Raimundo, que se ve que está golpeando otra vez a esta mina, se arma un escándalo, viene la policía y Raimundo le pide que le salga de testigo afirmando que esta mujer lo había engañado, y a él le es indiferente, ¿no? Porque ninguna cuestión le mueve la aguja. Si querés, sí, voy, digo lo que me digas, ¿sí? Y en el quinto capítulo, Raimundo va a invitar a Merzó un domingo a la playa, a la casa de un amigo, y lo vienen siguiendo una pandilla de árabes que son los amigos del hermano y el hermano de esta mujer que la había golpeado, ¿sí? Y el patrón le dice, bueno, tengo un laburo en París como para que crezca laboralmente, y a él le es indiferente también, le da lo mismo crecer laboralmente. María le pregunta si se quiere casar con él, con ella, y él le dice que le es indiferente, y ella murmuró que yo era extraño, dice, ¿no? Ahí aparece esa palabra extraño, como que era un tipo raro. En el último capítulo de esta primera parte, que la pasé así de fugaz, porque para nombrar unos hechos puntuales, Merzó visita esta casa de la playa del amigo, ¿sí? De Raimundo, que se llama Masón, va con María, y acá la presencia del sol en el capítulo es constante y repetitiva. Si ustedes lo leen con atención, yo lo subrayé en mi libro, pero aparece, hay carillas donde aparece 2 o 3 veces, ¿sí? En ese último capítulo, y está acompañando la presencia del sol cada acto del narrador, ¿sí? Bueno, después de nadar, de fumar, de hacer sobremesa, digamos, se encuentran en la playa con los árabes que lo siguieron y lo hieren a Raimundo con un cuchillo.
vuelven a la casa, visitan al médico, Raimundo está bien, y después Merzó decide ir con Raimundo y llevan un revólver que le había traído Raimundo, y van a las rocas, donde están los árabes ahí en la playa. Todo esto hay un suceso real de la vida de Camus, donde él tiene una suerte de trifulca en la playa y no pasa nada, después vuelven, pero digo, hay bastantes componentes biográficos, ¿sí? El narrador es huérfano de padre, yo había dicho, esta trifulca en la playa. Hay un componente biográfico que yo pensé al principio, después es un anacronismo, no podría ser, pero bueno, María Cardona podría ser María Casares, pero en verdad la María Casares la conoce después de escribir la novela, pero hubiera sido hermoso, ¿no? Que también esté, pero pues lo prefiguro de alguna manera, si se quiere. Y también aparece más adelante la cuestión de la ejecución que ve su papá, el papá de Merzó, que le da náusea, que eso es un hecho que también sucede en la vida de Camus, ¿sí? Hay bastantes componentes autobiográficos dando vuelta. ¿Por qué digo esto? Porque la pelea que tienen en la playa con los árabes también sucede en la vida de Camus. Pero acá, en la novela, ellos vuelven, Raimundo va con el arma y le dice, ¿le disparo? Y Merzó le dice, no estaría bueno que les dispare sin hablarle, como que, viste, como que decirles algo. Pero al final deciden volver. Y acá hay como una suerte de inercia. O sea, lo que uno lee cuando lee este pasaje final de la primera parte es que pareciera que Merzó no es el autor de los actos que va a realizar, ¿no? Merzó tenía el revólver porque Raimundo iba a pelear con el otro hombre, decide volver. El sol parece querer como frenar la caminata de Merzó hacia el lugar de los árabes. Y se encuentra con el árabe que saca el cuchillo y dice que él está aturdido por el sol, ¿sí? Y cito, dice, todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo cedió, toqué el vientre pulido de la culata, y allí con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Ahí mata al árabe y le descarga 5 tiros. No 1, 5, ¿no? Y advierte que había roto el equilibrio del día, sacudiendo el sudor y el sol, y que esos 4 tiros extra eran como 4 breves golpes que daban la puerta de la desgracia, ¿no? Así termina la primera parte. Es interesante que el difunto sea un árabe, ahora vamos a ver por qué, y es interesante también como esta inercia que lo lleva a Merzó y se estaba distendido, todo mi ser se distendió y se crispó el dedo sobre el gatillo y le metí 5 tiros, ¿sí? Estaba matando a un tipo y lo cuenta como si yo hubiera tirado un pedo, digamos, no sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? En la segunda parte ya tenemos a Merzó preso y la novela va a girar en torno al juicio de Merzó, que es acusado de asesinato. El primer capítulo es muy interesante porque el juez de instrucción lo interroga, ¿no? Primero tiene una entrevista con el defensor, ¿no? Que le pregunta si la pregunta del defensor es, ¿vos sentiste pena cuando se murió tu mamá? ¿Sí? Porque había averiguado él, y cito textual, que había dado pruebas de insensibilidad. Uno decía, ¿qué carajo tendrá que ver que al tipo no llegue a la madre con que mató a un tipo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se reúne eso en el alegato que hace el fiscal o el procurador, digamos. Pero Merzó le dice, bueno, yo la quería mucho a mi mamá, pero como todas las personas, deseo a veces que se muera. El defensor dice, ni se te ocurra decir eso, ¿no? Ni se te ocurra decir eso en el juicio, ¿sí? Y se va frustrado porque encuentra en Merzó una apatía generalizada, ¿sí? Y Merzó como que todo el tiempo dice, bueno, pero esto es normal, pero no lo dice por pereza, ¿sí? Renuncia a defenderse de alguna manera o a convencer a su defensor por pereza. Y el juez de instrucción que lo interroga se va a asemejar mucho después al capellán en una instancia, o en verdad se va a asemejar a una actitud en la vida, porque el juez le dice, contame el hecho, ¿sí? Porque puede tener una buena resolución tu hecho. Y acá aparece una suerte de legitimación de la violencia colonialista, ¿no? Porque, mirá, si más o menos lo dibujamos, mataste un árabe, no es que mataste un negro, falta que diga, ¿no? Como que no mataste a un francés, ¿sí? O sea, la vida del árabe no tiene tanto valor, pero vamos a dibujarla que sos un buen tipo, ¿no? Y se lo dice el juez, no se lo dice su defensor. Y lo insta como a arrepentirse en nombre de Dios, ¿no? El juez le dice, todos los hombres creían en Dios, aun aquellos que le volvían la espalda. Tal era su convicción, y si alguna vez llegara a dudar, la vida no tendría sentido. Este motivo es muy nietzscheano, ¿no? Porque Dios legitimando un cielo de valores, un contexto que le da un sentido a la vida.
Y el juez le dice, vos no podés no creer en Dios. Todos los hombres creen en Dios, ¿sí? Y si llegases a dudar de eso, la vida no tiene sentido, ¿no? Si Dios está muerto, todo está permitido. Después va a decir que a mí es muy interesante, porque acá pareciera que es una postura muy crítica de lo que es la postura gnóstica, pero que a mí no tiene esa postura. De hecho, él dice en El hombre rebelde, estamos enfermos de no, perdón, en los Carnet, o en El hombre rebelde, ahora no me acuerdo, después si quieren lo chequeamos, pero estamos enfermos de nihilismo, ¿no? Estamos enfermos de nihilismo. El nihilismo es una enfermedad que nos cagó la vida. Y hoy veía un meme en Instagram que decía un tipo que son todos 3, 4 tipos como tratando de reavivar a un pibe que está medio desmayado, y el pibe desmayado es la juventud que amaba los ideales del nihilismo, y otros son Marx, Hegel, todas las grandes maquinarias de pensamiento, porque claro, el problema de nuestra época, que esta es una lectura personal, pero aprendida en cambio, es sí, el nihilismo estuvo bárbaro, pero no sirve el nihilismo. O sea, yo con Camus comparto que uno tiene que abrazar un valor, porque si no hay valor, el hombre es totalmente plástico, y no hay esencia, no hay nada que nos pueda determinar un rumbo. Y sin rumbo hay caos. O sea, el problema del hombre rebelde es si hay un asesinato que sea lógico, es decir, si se puede legitimar el asesinato, y no se puede. Tiene que haber un valor primordial, si no el fin del hombre es la historia, y si el fin del hombre es la historia, todo vale. Cualquier medio justifica ese fin que está en sí mismo, no tiene que haber algo por fuera, ¿sí? Y esto se lo van a cuestionar a cambio, ¿no? Esta apelación a un fin trascendente o algo afuera de la historia, ¿no? Vos, a Sartre le va a decir algo así como, bueno, al final vos te vas de la historia, ¿no? Te lavás las manos con la historia, ¿sí? Bueno, no me lavo las manos, pero tengo que salirme de esta cuestión endogámica. ¿Por qué digo todo esto? Porque el juez de instrucción de alguna manera es como ninguneado por Marceau. Dice, no, bueno, yo no creo en Dios, ¿viste? Como que, ¿qué me decís? A mí no siento ni siquiera pena. Dice, ¿vos sentís arrepentimiento? No, la verdad es que lo que siento es una suerte de aburrimiento, le dice Marceau. O sea, la existencia aburre, no hay nada interesante, nada atractivo. Y de ese momento el juez como que pierde el interés por el proceso, ¿no? Lo había querido convertir a Marceau y pierde el interés. Después esta actitud va a reaparecer con el capellán. Pero ahí el capellán, esa aparición del capellán, va a ser muy fructífera porque le va a despertar a Marceau una certeza, le va a descubrir algo. Yo acá lo que quiero decir es que si uno lo lee desde el mito de Sísifo, en el extranjero a lo que asiste es a la exposición de esta vida que no tiene sentido y a la aparición después de esa certeza que tiene. O sea, lo que Marceau aprende al final es que la certeza del hombre absurdo, que la vida es esto y nada más. Y que entonces ahí la quiere vivir de una determinada manera. No hay una indiferencia por la vida, sino que él quiere algo en el final, ¿no? Quiere algo particular, que es que la gente que vaya lo odie mucho. ¿Sí? La gente que vaya lo odie mucho. Mánquenme un minuto que alguien tocó el timbre, estoy solo. Si no, ya veo que... Yo sabía que era un cliente, unos clientes que pasan semanalmente por mi casa, y era un cliente. Bueno, entonces, acá estoy, acá, en El hombre rebelde. No, en el extranjero. Entonces esta actitud va a reaparecer con el capellán, pero en otro sentido, digamos, ¿no? Pero, o sea, todo el extranjero sería como una narración de el descubrimiento del hombre absurdo, ¿no? De que la vida es absurda y de que la vida es esto y nada más, y que termina con la muerte, pero que tenemos esto. Eso es lo que Marceau va a descubrir. Hasta ahora está en un estado como de apatía, la vida no tiene sentido, ¿qué carajo hago? ¿No? ¿Para qué la vivo? ¿Sí? Bien. En el segundo capítulo, ¿sí? Marceau relata un poco la vida en la cárcel, se siente adentro de la cárcel cuando se da cuenta que no puede ver a María, ¿no? Hay como un incipiente principio de valor, ¿sí? Y es el valor que va a resplandecer después frente al capellán, ¿no? Este amor por María, entre comillas amor, de atracción por María, ¿no? Dice, no la puedo ver a María y bueno, estoy entonces en una suerte de prisión, ¿sí? Porque él cree que uno se habitúa a cualquier situación. De hecho, dice, si viviese en un hueco de un tronco, también me habituaría a esa situación, ¿no? Como que, ¿qué tanto?
De hecho, no le interesa cambiarse, moverse, irse a París, nada antes. Bueno, la mayor parte de los reclusos, dice él, son árabes, lo que indica un poquito el funcionamiento de la justicia argelina, ¿no? O sea, como en Estados Unidos la mayor parte de los presos son negros, digamos, bueno, acá en Argelia la mayor parte de los presos son árabes, no son franceses. Y María lo visita, no la puede ni siquiera besar, habla de la rutina en la cárcel, que de alguna manera empieza a ser mella, y él dice ahí que siente una náusea perpetua, ¿sí? En la página 101, mi traducción, que el tiempo se hace largo, ¿sí? Y hay esta náusea perpetua que siente que en última instancia la prisión es la existencia de una manera, ¿no? Él está preso en la rutina, en la monotonía de la existencia y siente náusea por esa existencia. Otro guiño a Sartre que también aparecía, ¿se acuerdan? La cuestión de la náusea en el mito de Sísifo. Y ahí aparece una alusión clara al malentendido porque él encuentra debajo de su cama un recorte en el que se narra la historia que va a migrar a la obra de teatro, ¿no? Hay una crónica de un diario en el que una madre mata a su hijo, ¿no? Así que el malentendido es del 44, él de alguna manera anticipa ese argumento ahí y después escribe la obra de teatro. Pero para mostrar que hay una cuestión, digamos, que gira en torno a un mismo núcleo en esas obras. Y él dice, Meursault dice, no había comprendido hasta qué punto los días podían ser a la vez largos y cortos. Largos para vivirlos, sin duda, pero tan distendidos que concluían por desbordar unos sobre otros. Cuando un día el guardián me dijo que estaba allí desde hacía 5 meses, le creí, pero no lo comprendí. Para mí era el mismo día que se desarrollaba sin cesar en la celda y la misma tarea proseguía. Tipo Sísifo, ¿no? Todos los días levanto la piedra, son todos los días iguales, ¿sí? Hay una hora en la noche, que es la hora de la noche, en la cárcel, que dice la hora de la que no quiero hablar, la hora sin nombre, en la que los ruidos de la noche subían desde todos los pisos de la cárcel en un cortejo de silencio. Y hay una alusión, me parece, ahí esa reflexión nocturna del fuero privado que cualquiera de nosotros puede tener cuando se va a dormir, y no se puede dormir y tiene los ojitos así y piensa, ¿no? Como el sentido de la existencia. Esa hora de la que no se quiere hablar, dice. Bueno. En el tercer capítulo, ahora sí viene lo jugoso, se desarrolla el juicio, la presencia del sol está constantemente recogida en los diversos pasajes, y Meursault es observado por los jurados, ¿sí? Y en esa situación lo asalta, dice él, la extraña impresión que sentía de estar de más, de ser un poco intruso, ¿sí? Otra vez la alusión a la náusea. Antoine Roquetin dice, me siento de más, ¿sí? Estar de más en la existencia. Y cuando se describe ese inicio de la audiencia, de alguna manera nos va a reenviar a una parte que hay en La Peste. Tarrú va a decir en un momento, yo una vez vi un tipo que lo juzgaban y estaban todos ahí, pero me quedé mirando al que lo juzgaban. Hay una periodista que lo mira a él, ¿no? Y después Tarrú juega un poco el rol de cronista en La Peste. O sea que hay una conexión entre estas dos obras. Y el desarrollo del juicio tiene un centro muy claro, que es que más que acusar a Meursault de asesinato, se lo juzga por su proceder en relación con su madre. O sea, eso es clarísimo, es una elección que hace, digamos, Camus de narrar esto. Y, ¿qué dicen los acusados? ¿No? Los diferentes testigos dicen, bueno, el acusado no lloró en el velorio, tomó café, fumó, no sabía la edad de su madre. Y ahí cuando él se da cuenta que lo están juzgando por eso, tiene una revelación. Dice, sentí entonces que algo agitaba a toda la sala y por primera vez comprendí que era culpable. Y es interesante empezar a ver esto, que Meursault no es culpable del homicidio, es culpable de una actitud frente a la vida, y es culpable porque esa actitud es peligrosa. Y acá es donde empieza el link con sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral de Nietzsche, ¿sí? Nietzsche va a decir ahí que la verdad es creada, y que el mentiroso no es repudiado porque miente, sino porque pone en peligro el consenso que nosotros construimos, ¿sí? Lo que nos molesta del mentiroso no es la mentira, sino el perjuicio que esa mentira puede generar, ¿sí? Su actitud, lo que puede de alguna manera generar es un peligro para el consenso social. O sea, nosotros sabemos que la verdad es mentira, que la verdad son metáforas, que la verdad es creada, es ficción, pero nos ponemos de acuerdo en asumir ciertas verdades, nos olvidamos, las repetimos, y entonces vivimos en un mundo seguro, ¿sí? Ahora, si alguien me viene a recordar que eso es ficción, que eso me lo quise creer, ese tipo es peligroso, ¿sí? Ese tipo hay que sacárselo de encima. Y por eso se lo está juzgando a Meursault, o sea, porque él tiene una actitud frente a la madre que en última instancia pone en jaque las normas sociales establecidas, los ritos propios que una sociedad lleva a cabo
para honrar la muerte, para un montón de cosas que nos dan seguridad. Entonces esto hay que comprender una perspectiva bien nietzscheana, que lo que se le va a criticar a Mersón en relación a su proceder con la madre, yo acá puse páginas 112, 114, es que él está socavando de alguna manera el contrato social. Hay que eliminarlo o ridiculizarlo para expulsarlo del seno de la sociedad, ¿sí? Él dice Mersón, que el jurado lo miraba como viajeros anónimos espiaban al recién llegado para notar lo que tenía de ridículo. Sé perfectamente que era una idea tonta, pues allí no buscaban el ridículo, sino el crimen. Sin embargo, la diferencia no es grande, dice Mersón, ¿no? Como que lo quieren ridiculizar, lo extraño, lo anormal, lo que no forma parte de este consenso, ¿sí? En el fondo, esta mirada de los otros es una mirada que surge de la amenaza que sienten por esa actitud indiferente de Mersón frente a los consensos básicos de cualquier sociedad, ¿sí? Que va a quedar en evidencia cuando el procurador le diga a los jurados, llegarán a la conclusión de que un extraño podía proponer una taza de café, pero que un hijo debía rechazarlo delante del cuerpo del que le había dado la vida, ¿no? El procurador dice, no puede, tendría que haber rechazado el café. El extraño hizo mal en ofrecerla, pero él tendría que haberlo rechazado porque era el hijo. O dice, o formulado de otra manera, miren lo que es el procurador. Al día siguiente de la muerte de su madre, este hombre tomaba baños, comenzaba una unión irregular e iba a reír con una película cómica, ¿no? Como que Mersón inflige las normas morales de una sociedad, independientemente del asesinato que pasa a un segundo plano. La defensa dice algo muy lógico, bueno, pero ¿se lo está juzgando a este tipo por haber enterrado a la madre o por haber matado a un hombre? Y el procurador dice esta frase que para mí reúne todo lo que venimos diciendo, que es, yo acuso a este hombre de haber enterrado a su madre con corazón de criminal. ¿Sí? El problema es que este tipo es un peligro, es un criminal, no tanto por el homicidio, sino porque su actitud supone una amenaza frente a esta sociedad. Y se va a ver ahora de un modo muy interesante, porque en verdad un periodista que va y le dice, no, en verdad tu juicio no es muy interesante, el que la joda de la nota es lo que viene después, que es un parricidio, ¿no? Y en verdad lo que se va a tratar de explicar es que la actitud de Mersón es una actitud que justamente hay que erradicarla porque es propicia el caos social y propicia cosas como los parricidios, ¿no? O sea, como la ausencia de cualquier ley. En el cuarto capítulo, que vienen los alegatos y la condena, Mersón dice, se habló mucho de mí y quizá más que de mi crimen. O sea, que lo que se está juzgando es su persona. ¿Sí? Mersón no es tanto de alguna manera juzgado por su acto, sino por el peligro social que va a representar su postura. ¿Sí? Se le acusa de no tener alma, dice el procurador. Dice, y cito, y ni uno de los principios morales que custodian el corazón de los hombres. Mersón no tiene ni uno de los principios morales que custodian el corazón de los hombres. La verdadera amenaza que representa Mersón, ¿sí? La va a formular, hola Agustina, ¿cómo estás? Estoy recogiendo el final de... Llegaste para lo mejor, en verdad, para el final del extranjero, ¿sí? Que recién termino una clase y no digo, te preocupes. No, antes y entré, pero no quería perderme. Está bien, perfecto. No, estaba diciendo simplemente que a Mersón no se lo juzga por el homicidio, sino por su persona, y por la amenaza que representa a su persona, y que esto puede ligarse muy bien con un texto de Nietzsche que llama Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, donde Nietzsche explica que la verdad es un conjunto de metáforas que sostenemos para vivir en una suerte de consenso social, en un tratado de paz, y el mentiroso no es odiado por la mentira, sino justamente por los perjuicios que genera la mentira, porque socava el contrato social que todos tenemos, es una amenaza. Y a Mersón, cuando él dice, se habló mucho de mí, más de mí que de mi crimen, lo que está diciendo, a mí se me juzga por quien yo soy, no por lo que hice. Y de hecho, el procurador, y esto es lo que decía, dice que Mersón no tenía ni uno de los principios morales que custodian el corazón de los hombres. Y la verdadera amenaza que representa Mersón la formula el procurador cuando apela al tribunal diciéndole que no puede tolerar al acusado, y lo cito, sobre todo cuando el vacío de un corazón, tal como se descubre en este hombre, se transforma en un abismo en el que la sociedad puede sucumbir. O sea, más claro, echale agua, ¿no? El vacío de un corazón, tal como se descubre en este hombre, se transforma en un abismo en el que la sociedad puede sucumbir. Este tipo es una amenaza al consenso social. La sociedad puede sucumbir en este tipo de vacíos, ¿sí? Las consecuencias de una actitud como esta, si se propagan, impactan en toda la dinámica social, ¿sí? Por esto el procurador va a afirmar que Mersón incluso tiene que ser juzgado por el parricidio del día siguiente. Mersón tiene que ser juzgado por eso, porque dice,
ya que un hombre que mataba moralmente a su madre se sustraía de la sociedad de los hombres por el mismo título que el que levantaba la mano asesina sobre el autor de sus días. En todos los casos, el primero preparaba los actos del segundo, y en cierto modo los anunciaba y los legitimaba. Meursault mató moralmente a su madre por serle indiferente, por no respetar ese consenso social básico, y prepara el campo para actitudes como la del que venía el otro día, que había matado a su padre, ¿sí? A quien obra así es preciso expulsarlo del seno de la sociedad. ¿Sí? Nietzsche está detrás de todo este razonamiento. Yo después voy a tratar de indagar si cuando escribe El extranjero, también está pensando en esto, pero ya sabemos todo que es lector de Nietzsche, y es ineludible ver esto acá detrás, ¿sí? El procurador, según el procurador Meursault, no tenía nada que hacer en una sociedad cuyas reglas más esenciales desconocía y que no podía invocar al corazón humano cuyas reacciones elementales ignoraba. Y en los carnets Camus va a notar, cito textual, la sociedad necesita gente que llore en el entierro de su madre. ¿Sí? Eso necesita la sociedad. O sea, gente que respete las normas sociales, porque el que no lo hace es un peligro, es una amenaza para la sociedad toda. Bueno, cuando Meursault se da cuenta que lo están juzgando por esto, dice, me subió entonces a la garganta toda la inutilidad de lo que estaba haciendo en ese lugar, y no tuve sino una urgencia, que terminaran cuanto antes para volver a la celda a dormir, ¿no? ¿Qué carajo me importa todo este juicio? Me quiero ir a dormir si ya sé que me están jugando por esto, ¿no? Y entonces, como entre aturdido y abstraído, escucha que es condenado a muerte y no tiene nada. Le pregunta, ¿tengo que agregar? No, no tengo nada que agregar, ¿sí? Le da lo mismo, y de hecho en el último capítulo dice, si tarde o temprano voy a morir. Bueno, y el último capítulo es clave, ¿no? De la novela. Ahí cuenta los últimos días de su vida, y se produce un curioso diálogo con el capellán de la prisión que le va a permitir advertir ciertas ideas principales, ¿no? Para la actitud que va a tener Meursault en el final, un final que es muy enigmático, ¿sí? Yo leí bastante sobre el final, después de recomendar una nota de un diario de hace 10 años que leí, no lo leí hace 10 años, lo leí ahora, pero lo encontré, y que es muy clara, que habla sobre el final del extranjero, que se iba a llamar La muerte feliz, y ahora vamos a ver por qué está feliz, ¿no? Este muerto, este que va a morir. Ahí recuerda que su padre había observado esta ejecución, que le produjo náuseas, esta otra vez la alusión a la vida personal de Camus, que también está en El primer hombre. Y Meursault se da cuenta en el momento final, ¿no? Dice, bueno, y bien, tendré que morir, ¿sí? Antes que otros es evidente, pero todo el mundo sabe que la vida no vale la pena de ser vivida. O sea, hasta acá estamos con un Meursault que piensa que la vida no vale la pena, ¿sí? Que resolvió el problema, ¿sí? Esta frase nos remite directamente al mito de Sísifo, que habla del... O sea, que el problema fundamental es, justamente de la filosofía, es si hay una lógica en la muerte, si la vida vale la pena o no. Y Meursault va a cambiar de pensamiento luego de su encuentro con el capellán, gracias a la insistencia del capellán, ¿no? El capellán lo interpela una y otra vez, ¿sí? Aparece ahí y le dice, ¿no tiene usted pues esperanza alguna y vive pensando que va a morir por entero? Sí, le respondí, dice Meursault. El capellán insiste otra vez apelando a la existencia de un orden supraterrenal, ¿no? Hay otro orden, hay una justicia que no es la de los hombres, que es más que la justicia humana. Y Meursault dice, pero mirá que lo que me condena a muerte es la justicia humana, ¿eh? Como diciendo, ¿qué incidencia tiene Dios en esta vida? Si a mí lo que me están matando son los hombres. Y el clérigo va a insistir una y otra vez, y le va a decir, pero vos, mirando las piedras de esa celda, yo vi muchos que en esas piedras encontraron el rostro de Dios. Y Meursault dice, pero él piensa para su adentro, dice, ese rostro para mí tenía el color del sol y la llama del deseo. ¿Sí? Dice, quizá hace mucho tiempo había buscado allí un rostro, pero ese rostro tenía el color del sol y la llama del deseo. Era el de María. ¿Sí? Sí, los dos, para un lado y para el otro. Me hace ese comentario Agustina porque uno de los textos que trabaja en su tesis es Los Miserables. Pero en los dos justamente les produce un cambio. A Jean Valjean para adquirir esa conciencia religiosa, o sea, ese modo de vida, a Meursault para descubrirse como un hombre absurdo, digamos. Interesante esa, tener en cuenta, ¿no? Para buscar otra coincidencia entre El extranjero y Jean Valjean. Entonces lo que decía es Meursault, le dice, bueno, no, la verdad es que no. Si encontré un rostro fue el de María. Si hay algo que quería abrazar, era ese rostro. Y acá aparece esto de la pasión, ¿sí? La libertad del condenado a muerte. ¿Se acuerda del mito de Sísifo? Bueno, y bueno, abrazar la vida. Otra vez la reivindicación, si se quiere, del donjuanismo, ¿no? Esta que le criticamos un poquito
esa actitud del donjuanismo sería la de Merzón en un punto. Después se conquista, sería el conquistador, ¿no? Pero acá, bueno, si encontró un rostro era el de María, la que quería abrazar de alguna manera era María. Y este pensamiento otra vez nos remite al mito de Sísifo, ¿no? Porque el hombre absurdo sostiene que entre lo eterno y la historia elige lo eterno, la historia porque le gustan las certezas. Bueno, entre la propuesta que le está haciendo el capellán de una evasión en otro mundo, que niega a este mundo, dice, no, a mí déjame esta certeza de María, que la abrazaba, la tocaba, que tuve sexo con ella en la playa, que la quería besar y ahí me di cuenta que estaba preso, ¿no? Frente a esa evasión que propone el capellán, Merzó elige el mundo visible, ¿sí? Este que está acá, la certeza, ¿no? Esto bien camusiano, bien del mito de Sísifo. Y el capellán se niega a creer. Es interesante el movimiento que hay, porque de alguna manera, tanto a Panelú, acá hay también una asociación entre el capellán y Panelú, se niegan, o sea, en un momento se ven como asediados en sus propias convicciones, como que se entra la duda de ellos y aparece el mecanismo de la negación, ¿no? Panelú le va a decir a Río, bueno, acabo de comprender lo que es la gracia, como diciendo, no, eso que me decís no, y acá el capellán le va a decir no, y le dice, vos no te podés, hijo mío, no puede darse cuenta porque tiene el corazón ciego, rogaré por usted. Esta actitud horrible que existe incluso hasta nuestros días, ¿no? Bueno, voy a rezar por vos, o voy a rezar por él, que es una actitud muy soberbia, como una superioridad intelectual o moral de vos estás en el camino equivocado, yo rezo por vos. No, igual yo entiendo que hay mucha gente que lo hace desde la humildad y desde el amor al prójimo, pero el capellán dice, no, vos estás equivocado, voy a rogar por vos. Y ahí Merzó se vuelve loco, diciendo, ¿qué carajo vas a rezar por mí? Lo agarra, otra vez el paralelismo con la peste es, Panelú cuando Río le presenta su ateísmo, le dice, comprendí lo que es la gracia, o él va a decir, hay que creer incluso en lo que no podemos comprender, la negación, ¿no? De ese principio de realidad, si se quiere. Merzó monta en cólera, después lo vamos a reivindicar a Panelú, porque para mí es un gran personaje, pero ahora lo estamos criticando un poco. Merzó monta en cólera, lo toma de la sotana, y acá se viene un momento culminante y clave, donde él, es como en alemán que sería el Aufklärung, ¿no? El insight en inglés, ¿no? Se da cuenta de algo, Merzó. Y Merzó lo agarra y se da cuenta que el capellán vive como un muerto. Dice, lo toma de la sotana y tenía la sensación de tener entre manos a un muerto, ya que vivía como un muerto. El capellán que hizo, había abandonado la vida. Se había evadido esa actitud, la actitud de la evasión que se relata en el mito de Sísifo, en pos de una esperanza que supera y niega esta vida. ¿Sí? Y cuando él lo sostiene, Merzó dice, estaba seguro de mí, seguro de todo, más seguro que él, seguro de mi vida y de esta muerte que iba a llegar. Sí, no tenía más que esto, pero por lo menos poseía esta verdad. Ahí está la certeza que abraza Merzó, que es la misma del mito de Sísifo, ¿no? La vida es esto y nada más. En el mito de Sísifo aparece, al final de todo esto, a pesar de todo esto, está la muerte. Lo sabemos que también con ella termina todo. Pero tengo esto que es la vida. Esta verdad que es la vida, que la vida sea esto y nada más, justifica su propia vida, dice Merzó. Él sabe, y cito textual, durante toda esta vida absurda que había llevado, subía hacia mí un soplo oscuro a través de los años que aún no habían llegado. Comprendía pues este condenado. ¿Qué es lo que comprendía? Que todos estamos condenados a muerte. El capellán, María, Salamano, Raimundo, dice, ¿qué importa si María besa a otros labios después? Lo que sabe es que no hay valores, que la única certeza es la muerte, y que al final de todo esto está la muerte. ¿Sí? Por eso Merzó se da cuenta que había sido feliz y que aún lo era, porque había vivido indiferente a cualquier escala de valores, que es la realidad. Después, en cambio, hay un movimiento, y el hombre absurdo descubre el valor de la vida en sí mismo, que Merzó lo descubre, porque en su vida después quiere que sea un mensaje, quiere que lo odien para representar algo frente a esa comunidad que lo odia, ¿no? Que es su antítesis. Pero este haber vivido indiferente es, bueno, yo reivindica esa vida. Si no había valores, y yo lo sé, porque lo único que sabía que había era la muerte. Y en su ejecución va a esperar una multitud odiosa para reafirmar esta certeza. Porque él, Merzó, representa una verdad. ¿Cuál es la verdad que representa Merzó? Que la vida es esto y nada más, que no hay un más allá. Y una multitud que lo odie por pensar eso, reivindica esa certeza. Es como la antítesis, porque lo rechaza, la quiere eliminar porque lo incomoda. Merzó representa algo que incomoda, que socava el consenso social. Por eso la lectura es tan directa con Nietzsche, que el consenso social se expresa una jerarquía de valores. Para Merzó no hay valores. Y acá voy a leer textual algo que encontré en un artículo medio, no sé si es una revista, pero no es académico, pero es un tipo que hace una reflexión muy interesante que se llama La ejecución del Albert Camus del mal en el cuerpo. Después paso el link si quieren. Un señor que se llama Díaz Flores. Y él dice esto, lo voy a leer todo textual, son 2 párrafos, pero no tiene desperdicio.
Dice, en la ejecución el hombre es un animal que se sacia con la sangre, que emana del mal que se condena. Y esto sin que se ponga en duda su humanidad. El asesinato se convierte en un espectáculo. No existe el individuo, sino la colectividad. A estos eventos los caracteriza una euforia colectiva. Y así el ritual de la ejecución se torna revelador para la sociedad que lo alimenta. Es decir, los individuos que participan se justifican ante los pecados cometidos. El bien y el mal trazan sus fronteras. El mal está por allá, la guillotina, y el bien está por acá, la muchedumbre. El espectáculo redime a quien lo observa, le otorga la razón a una sociedad que puede equivocarse. Es un elogio para los que creen que todavía existe algo por lo que vale la pena vivir, y también por lo que vale la pena castigar. Descubrir el principio con el que se determina matar al acusado es descubrir el principio de la sociedad que lo juzga. La función de la ejecución es refutar públicamente la tesis del orden de las cosas, cuya antítesis es el condenado. Este papel que interpreta el público es claro para Meursault. Lo vive en carne propia y su actitud es digna. Se enfrenta a la muerte con respuestas que no tenía antes del proceso del tribunal. Se le revelan con claridad las cosas. Para que todo sea consumado, cito textual extranjero, para que me sienta menos solo, me quedaba esperar que el día de mi ejecución haya muchos espectadores y que me reciban con gritos de odio. El odio a lo desconocido, dice Díaz Flores, al extraño que se quiere eliminar porque se le teme. Para que todo sea consumado se necesita enfrentar a ese público y que actúen como deben hacerlo, con odio. La ejecución es un acto público en el que se reivindica un principio moral de la sociedad y se elimina lo malo. Y Meursault sabe que representa una idea muy clara y sabe por qué lo están eliminando, por socavar ese consenso social. Pero quiere que vayan muchos a odiarlo porque ese odio no es nada más que la reivindicación de su postura, ¿sí? No es nada más que esa muestra de miedo ante lo que me amenaza. Y ahí se erradica, se elimina. Es el pensamiento totalitario que elimina lo disidente, ¿sí? Bueno, y en el texto que yo les pasé de Barthes, de Roland Barthes, dice que a Meursault se lo juzga por mirón, ¿sí? Lo que no se soporta es que no está involucrado en esta mímica del mundo, sino que observa como desde fuera esa mímica. ¿Se acuerdan que en el mito de Sísifo se juega mucho con la cuestión del decorado, ¿no? Como descubrir el decorado? Ya no juega más ese juego que todos jugamos, ¿sí? Denuncia esa mímica. Y la denuncia de Meursault se expresa en su muerte, ¿no? En la que se muere feliz, ¿sí? Me matan por ser una amenaza para la sociedad, por mostrar una indiferencia ante los valores que son ficticios, ¿sí? Justamente, Meursault es un observador de la lógica absurda del mundo que se torna intolerable para la sociedad. Y por esto hay que eliminarlo, ¿sí? Por esto hay que eliminarlo. Bien, eso. Después se habla de la cuestión solar, ¿no? De los diferentes tipos de soles que acompañan a la... Bueno, esto sobre el extranjero y sobre la relación con Nietzsche. ¿Hasta acá hay alguna pregunta sobre todo esto que yo dije? ¿Un comentario que alguien quiera hacer, decir? No, yo quiero pedir el link porque no llegué a anotar todo lo que dijo. No, Mira, no. mira. Yo, El fragmento de ese autor que hablaba de Meursault. sí, es una nota que ahí te voy a pasar el link porque lo abrí ayer a la noche. La ejecución de Albert Camus. Acá está, a ver. Mira, el mal en el cuerpo. Ahora pongo el link ahí a la izquierda. No sé o sea, ni siquiera vi, me interesó muchísimo, lo leí, se lee fácil, breve, desde hace como 10 años. Acá está en el chat. La verdad es que es una clave interpretativa. A mí me clarificó porque yo entendía que tenía que ver con esto, pero el tipo lo pone en palabras muy bien. Yo rescaté solo 2 párrafos, pero la verdad es que vale la pena esa nota y se lee muy fácil. Bueno, hagamos un corte hasta las 7 y arrancamos con la peste, que yo ya quería llegar a la peste porque si no al ciclo de la rebeldía no le vamos a dar, le voy a dar un encuentro y medio nada más. Corto ahora y a las 7 vuelvo. Dale, perfecto.
Bueno, arrancamos de vuelta. A ver. Ahí está. Si vuelve el pueblo. Muy poco 7 minutos de recreo, me parece, ¿no? Porque si no, no me entra lo otro. Ahí estamos. Ay, gracias. ¿Qué haces, Joaquín? ¿Está bien? Bien. ¿Volvieron todavía? Sí, volvimos, pero no había aparecido nadie, entonces iba a empezar a hablar con 3 pantallas negras, digamos. Estaba esperando que aparezca algún valiente. Que aparezca algún valiente. Fede, tenés un buen desfasaje, ¿eh? Sí. Porque yo hablo y te escucho, y me escucho ahí como un minuto después. Bueno, Martín Miguel Buses, también abro con Zoom de Uses y me clava segundo nombre de Uses. Bueno, ahí está, ya está. Martín? ¿Cómo? ¿Te pusieron así por Güemes? No, me pusieron así por un tío italiano que tenía mi mamá, que se llamaba Michele, y yo qué sé, me estampó el segundo nombre. Igual, mis hermanos tienen nombre, mi mamá le puso, a mis hermanos todos tienen un nombre medio mi hermano se llama Gabriel, mi otro hermano Pablo, todos algo. Mi mamá es religiosa y entonces nos clavó nombres también religiosos. No tan religiosos, pero Miguel y Gabriel son arcángeles, en fin. No, pero Miguel me cayó por ese tío, me dijo ella. Y no, por Martín Miguel, como venía palos, mi mamá jamás. Y Martín me lo puso mis hermanos, así como yo fui el último. Martín me lo puso mis hermanos, así como yo fui el último. Es tremendo el delay. Sí, es tremendo, porque hablo y me escucho en voz, Fede. Es tremendo, porque hablo y me escucho en voz, Fede. Ahí Sí, está. hay un delay grave, no sé qué pasa. No, capaz que porque estás lejos. No, capaz que porque estás lejos. Pero muteate, por favor, salvo que quieras hablar. Muteate, por favor, salvo que quieras hablar. Gracias, Fede, porque hablo y me escucho a los 3 segundos, me escucho la misma frase, es lindísimo. Bueno, voy a arrancar. Mira, ves que todos tenemos nombres católicos. Bueno, vamos a pasar de ciclo, ¿no? Acá más o menos con el extranjero, el mito de Sísifo, la alusión que yo hice al malentendido,
un poco hablamos de lo que es el ciclo del absurdo en Camus, que nos deja un saldo positivo, que es la cuestión del valor de la vida, ¿no? Hay un valor inherente a la vida en sí mismo, la vida individual. Después vamos a ver que eso se va a dar cuando hablemos del hombre rebelde, que ese mal que era individual ahora es un mal colectivo, pero hay una reivindicación del valor de la vida comunitario. Por eso lo voy a llegar a decir bien, mucho mejor la vez que viene cuando hablemos del hombre rebelde. Pero antes de entrar ahí, o sea, la puerta de entrada del ciclo de la rebeldía es La peste, que se escribe en el 47, 4 años antes de la publicación del ensayo El hombre rebelde. Y quiero decir que Camus ya tiene notas de La peste en los carnets desde el 42. O sea que cuando publica El extranjero, el mito de Sísifo, él ya está pensando en esta novela. Ya está haciendo ese pasaje, si se quiere, al ciclo de la rebeldía. La peste es una novela que, en términos literarios, es normal. No es una gran novela, como está escrita, digamos. ¿Sí? Es una novela que incluso a veces puede ser larga, guarda, no sé si tan ardua de leer. Yo ya perdí como el parámetro de lo que es arduo de leer o no es arduo de leer, digamos, porque estoy acostumbrado a fumarme cosas largas, pero se la hice leer a mis alumnitos de sexto año, de 17, y me dijeron, no, pero Martín, sí, está buena, pero es un poco larga, a veces confusa, y claro, tienen razón los pibes. Pero yo se las quise hacer leer porque como este año había pasado de la pandemia, dije, bueno, les hago leer La peste, sí, más o menos. La verdad es que esta novela tuvo un boom de ventas el año pasado, fue uno de los libros más vendidos, digamos, porque claro, de alguna manera anticipó un montón de cosas, pero que a mí no sé si anticipó tanto, porque hubo otras pestes en la historia de la humanidad y más o menos pasa lo mismo. No es que las puertas, las ciudades se cerraron en la peste del COVID, nomás. Toda la vida se cerraron las ciudades cuando había una peste, digamos, para que no se propague. Pero bueno, La peste como novela publicada en el 47, ¿sí? Es decir, 2 años después del fin de la guerra, pero comenzaba a escribir a principios del 41, 42, del 42, digamos, durante la guerra, presenta el inicio, el auge y el decrecimiento de una enfermedad que aqueja a la ciudad de Orán. ¿Sí? Es una ciudad argelina, que Camus conoce porque vivió ahí con su primera esposa y residió ahí mucho tiempo. Y esta novela fue objeto de múltiples interpretaciones. Yo acá voy a tomar 2, una clásica y una no tan clásica. ¿Sí? Lo primero que hay que explicitar es que el contenido de la novela, o sea, el concepto de pestes, tiene un carácter fuertemente simbólico. O sea, Camus no quiere narrar una crónica de una peste. ¿Sí? No es su objetivo, no es lo que busca, digamos. ¿Sí? Y esto queda evidenciado ya en el epígrafe de Daniel Defoe, que 100 años antes había escrito un libro sobre una peste, y que dice lo siguiente: es tan razonable representar una especie de encarcelamiento por otro como representar cualquier cosa que existe realmente por algo que no existe. ¿Sí? O sea, la puerta de entrada al texto ya anuncia su carácter metafórico. La pregunta que nos puede hacer es que, bueno, ¿qué es aquello que Camus quiere representar mediante la peste? O sea, ¿de qué encarcelamiento nos está hablando? ¿Sí? ¿Qué es aquello que realmente existe y que va a ser representado por lo que no existe? ¿Sí? Y acá es donde ven las dos interpretaciones. Lo que no existe claramente es la peste como una enfermedad. O sea, el sentido directo de la novela no es el sentido de la novela. No se está relatando una enfermedad. Pero es el vehículo para expresar algo, ¿sí? Entonces, la peste de la novela no es una epidemia de peste bubónica, que es lo que dice literalmente el texto, ¿sí? Dicha enfermedad, o sea, la peste es lo que no existe y va a representar algo que sí existe. ¿Qué es lo que existe? Bueno, la primera interpretación es el totalitarismo, que es la que Camus mismo explicita a Roland Barthes en una carta, ¿no? O sea, la peste es por un lado el totalitarismo, el nazismo particularmente. Por otro lado, la peste también puede simbolizar la existencia. A mí la que más me interesa es la segunda, pero voy a hablar de las dos. ¿Sí? Y además están entremezcladas. Las dos tienen raíces en lo que Camus dice, o en una carta, o en sus diarios, no es que a mí, o en la misma novela. No es que a mí se me ocurrieron, digamos que soy un crack de la interpretación de la novela. Es cuestión de estudiar un poco al autor, y está ahí a la mano esto que Camus nos presenta. En el primero de los casos, entonces, está dicho de modo explícito la referencia al totalitarismo que estuvo acosando Europa. Camus se la señala a Barthes y le dice: aunque yo quise que la peste se lea de muchas maneras, su contenido evidente es la lucha de la resistencia europea contra el nazismo. ¿Sí? Carta del 55. Es interesante esto que dice: aunque yo quise que se la lea de muchas maneras, es decir, que abre la puerta del autor a otras interpretaciones y quiere que se lea de otras maneras. Y además, además de esta explicitación, existen unas alusiones
directas, algunos pasajes de la novela que refuerzan esta lectura, ¿no? Para referir a algunos, yo me voy a ocupar menos de esta primera interpretación, me voy a ocupar más de la segunda, pero por referir a algunos, por ejemplo, hay una alusión directa al campo de concentración de Auschwitz cuando se narra lo siguiente, cito textual la novela. Entonces hubo que utilizar el antiguo horno de incineración que se encontraba al este de la ciudad fuera de las puertas. Se llevó más lejos el piquete de la guardia y un empleado del municipio facilitó mucho la tarea de las autoridades, aconsejando que se utilizaran los tranvías, que en otro momento llegaban al paseo marítimo y se encontraban ahora sin empleo. Con este fin se acondicionó el interior de los coches y de los remolques, quitando los asientos, y se llevó la vía en dirección al horno, que llegó a ser un final del trayecto. Trenes que llevan gente a ser incinerada, o sea, Auschwitz, ¿no? El tren que llegaba hasta el campo y ahí mataban a la gente. Por otro lado, ¿sí? Camus introduce un pasaje de alusión al nazismo, un poquito más sutil, o no sé si más sutil, pero menos conocido tal vez por nosotros, que cuando habla de que aquellos que han estado en contacto con un apestado son enviados a cumplir un aislamiento, ¿sí? Que está organizado por la prefectura en un estadio municipal. ¿Sí? Muchas veces están en el estadio los que están aislados, parecen los campos de ahí en Formosa, vieron que los mandaban a los gimnasios, todo un problema el gobernador de Formosa. Y este estadio nos remite directamente a un suceso parisino, que es la redada del velódromo de París, ¿sí? Que fue el 16 y 17 de julio, o en Chile también lo mandaban a los estadios, en la que casi 13.000 judíos, entre ellos muchas mujeres y niños, fueron confinados en el velódromo, y luego fueron enviados a Auschwitz, ¿sí? O sea que otra remisión directa. Y si se quiere acrecentar la referencia al nazismo, hay una alusión directa a los campos de concentración, donde el narrador dice: había también en la ciudad muchos otros campos de los que el narrador, por escrúpulo y por falta de información directa, no puede decir más. Pero lo que sí puede decir es que la existencia de esos campos, el olor de los hombres que de ellos provenía, los enormes ruidos de los altoparlantes en el crepúsculo, el misterio de los muros y el temor de esos lugares reprobados, pesaban gravemente sobre la moral de nuestros conciudadanos. ¿Sí? O sea, funcionaban campos. Bien. Esta clave interpretación se puede ver validada también, y acá viene la torta, y voy a hablar al final de teatro, que no hablé casi nada, en la obra de teatro El estado de sitio, ¿no? Es una obra que Camus escribe un año después de publicar La peste, en el 48, donde aparecen en escena los personajes de La peste, La nada, y otros personajes más, ¿sí? Y en sus pasajes, por ejemplo, leemos que la peste es el Estado, textual, y también, cito, que marcados en las ingles llevaréis públicamente bajo la axila a la estrella del bubón que os señalará para ser atacados. ¿Sí? También acá hay una clara advertencia de la estrella de David con que se marcaban los judíos en muchas de las ciudades tomadas por los nazis, ¿no? La estrella del bubón. O sea que esto es el sitio que en el que Camus dice en el inicio que esa obra es una suerte de, no la tengo acá, pero como una suerte de compendio de lo que era la novela, pero para representación teatral. Bueno, acá se habla de esto, de la estrella del bubón, hay una clara alusión al totalitarismo nazi, ¿sí? Y además aparecen, bueno, la muerte, la secretaria que es la muerte, y mata a estos que están marcados, o sea, claramente se está eliminando gente por estar apestada. Bien. Bueno, pero hay una segunda interpretación que a mí me interesa más, porque esa es la interpretación clásica, y se ha escrito mucho sobre esa, y es la más directa, que es la interpretación que de alguna manera nos puede permitir trazar un hilo con lo que venimos hablando del ciclo de lo absurdo, y que tendría que entenderse a la peste como la existencia en sí misma, ¿sí? Esto se desprende de un diálogo que hay entre Bernard Rieu y el viejo asmático. Es un personaje que de alguna manera puede representar una suerte de sabiduría, ¿sí? Ahí se expresan muchas cosas. De hecho, el viejo asmático no muere, es asmático y no se muere de la peste. En la película de Luis Puenzo es Robert Duvall, creo, el viejo asmático. Y es un tipo que está viejo, gaga, asmático y no se muere, chabón, de la peste. Bueno, porque justamente la peste no es la peste bubónica, digamos, hace alusión a otra cosa. Y en ese diálogo que tiene Rieu con el viejo asmático, después de que lo visite Rieu al viejo, porque es un paciente, hablan sobre la muerte de otro personaje, Jean Tarrou, y el viejo le dice a Rieu:
O sea, se dice así mismo, pero ¿qué quiere decir la peste? Es la vida y nada más, ¿no? Eso es la peste, la vida y nada más. Lo que está apestado, entonces, es la vida, ¿sí? Es la existencia que carece de un sentido. Yo voy a dejar acá, simplemente para reforzar esta idea, una notita también del estilo de la otra que pasé, capaz que ya leyó alguno, que yo escribí, que se llama La peste como espejo, y que hace una suerte de paralelismo entre estas actitudes y algunos personajes y pasajes de la novela con la actualidad, ¿no? Con la pandemia. Ahí está, por si a uno le interesa. Pero me acordé ahora porque hablaba de que la peste es la existencia en sí misma y la vida es lo que está apestado, ¿no? Entonces, esta vida que está apestada, en el fondo lo que nos está diciendo el narrador o el viejo, es que la existencia carece de sentido. Y Tarrú, por ejemplo, dice, yo estaba apestado mucho antes de conocer esta ciudad y esta epidemia, le dice, ¿no, Tarrú? ¿No? Yo ya padecía de la peste. Basta con decir que soy como todo el mundo, ¿sí? Cada uno lleva en sí mismo la peste porque nadie en el mundo está indemne de ella, dice el texto, ¿sí? Esta segunda clave también se puede hallar en el estado de sitio, ¿sí? Cuando la peste, por ejemplo, se hace cargo del gobierno de la ciudad, y la secretaria, que es un eufemismo para hablar de la muerte, le exige a los individuos un certificado de existencia. Les pide, ¿no? La muerte, ¿no? Tiene que traer su certificado de existencia que justifique las razones por las cuales están en la vida. Si no estás apestado, si no tenés razones para vivir, estás apestado, o sea, tu vida no tiene sentido. Y todavía se reafirma más esta lectura con un pasaje que escribe Camus en sus carnets, en lo que textual él dice esto: quiero expresar por medio de la peste el ahogo que hemos vivido todos y la atmósfera de amenaza y de exilio en que hemos vivido. Quiero al mismo tiempo extender esta interpretación a la noción de existencia en general. O sea que la peste también es la existencia. No solo es el ahogo que produjo el totalitarismo en Europa en ese momento, sino que también la existencia es una peste, ¿sí? Extiendo esta interpretación a la peste, literal, del autor en sus diarios. Entonces, la segunda clave de lectura, Camus la va a formular de modo explícito también en El hombre rebelde, que no voy a entrarme hoy, sino la vez que viene, porque él ahí va a decir textual que en la experiencia absurda el sufrimiento es individual. A partir del movimiento de rebelión, tiene conciencia de ser colectivo. Es la aventura de todos. El mal que experimentaba un solo hombre deviene una peste colectiva. No casualmente pone la palabra peste ahí, Camus, ¿no? O sea, el mal que experimentaba un solo hombre, ese mal de que la vida no tiene sentido, ¿sí? Ese mal podemos hablar ahora ontológico, ahora vamos a distinguir el mal ontológico y el mal moral. Ahora se tornó una peste colectiva, se extendió ese sinsentido de la existencia por toda la comunidad. La peste bubónica, entonces, es lo que no existe, y lo que sí existe, lo que representa esa peste, es una existencia que es absurda, ¿sí? Y que de ahora en adelante no solo se sabe individual, sino que nos hermana con los otros, nos embarca en la misma balsa, sin un derrotero, ¿no? En este mar de la existencia. Estamos juntos todos en esta vida que no tiene sentido. No es ya solo el individuo el que advierte el sinsentido de su existencia, sino que todos estamos en esta misma balsa. Si hay una comunidad que está inmersa en un sinsentido, ¿no? Es una lectura muy actual esa también, ¿no? Para ver los destinos de las sociedades. Y es una lectura muy apropiada para lo que vos querés decir, Agustina, también en tu tesis. Ahora que lo pienso, me acordé del plan. Que Voy anotando todo, ¿no? Y le digo, no paro de escribir. Igual queda grabado después. Ah, bueno, entonces no escribo más. Te digo porque Fede lo graba y manda el link, así que va a quedar registrado si algo se te pierde, digamos. Y me ahorra trabajo a mí, entonces. Bien. Entonces decía esto, que ese mal es entonces ahora un mal general, un mal que nos hermana, ¿sí? Y es el mal de esta existencia sin sentido que ya había sido señalado en el mito de Sísifo y que ahora se convierte en una peste colectiva, ¿sí? En el asunto que atañe a todos los hombres que viven bajo este mismo cielo. Entonces la peste es una ampliación del problema del mito de Sísifo o del extranjero. Todos ahora somos extranjeros en la existencia. El ciclo de la rebeldía no es una negación para nada del ciclo del absurdo, es una ampliación de esa problemática, es una ampliación comunitaria. Por eso el título de este seminario,
o el título de la conferencia que voy a dar el jueves, que los invito, pero van a escuchar cosas muy parecidas a estas, digamos, más resumidas por ahí del pasaje. Lo que hay es un pasaje hacia la dimensión comunitaria, que después que va a reivindicar ese valor de la vida individual en un valor de la vida de todos. Si yo no puedo negar mi vida, no puedo negar la vida de los demás. Es una cuestión solidaria, ¿sí? De defensa de la vida, la rebeldía frente al asesinato no justificado o a lo ilegítimo del asesinato, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Ante la existencia, la única verdad que tenemos es el silencio. No hay nada no hay palabra, la imposibilidad de dar razón, de dar sentido. Esto lo dice Tarrú, uno de los personajes. Ahora voy a ir capítulo por capítulo, voy a llegar a decirlo hoy por suerte. Pero Tarrú, lo que anota en su cuaderno es porque va llevando un cuaderno este personaje, que después lo lee el narrador, que el narrador lo descubrimos al final quién es, pero que para escribir toda esta crónica tiene su experiencia directa y también las notas de Jean Tarrú. Y Tarrú en su diario anota: en el momento de la desgracia es cuando se acostumbra uno a la verdad, es decir, al silencio. ¿Sí? ¿Se acuerdan del mito de Sísifo? Que parafraseo, pero van a tener ahí después si no la buscamos la cita, pero la indigencia y la riqueza del hombre es el hombre y su silencio. Ahí está la indigencia y la riqueza de la condición humana, ¿no? El hombre y el silencio, no hay nada que decir, no hay palabra, no hay sentido, no hay logos. Entonces, cuando uno se acostumbra, cuando viene la desgracia, uno se acostumbra a la verdad que es el silencio, no hay palabra. ¿Vieron cuando alguien se muere? ¿Y qué le digo? No le puedo decir nada. Quiero decir, uy, sí, le decís, lo lamento mucho, te acompaño, pero quiero decir, bueno, sí, es como un amigo, se le muere el padre, yo te digo, bueno, se tenía que morir, flaco, un día, no le podés decir eso, ¿no? No le podés dar sentido, excepto la muerte implica el silencio, la ausencia de sentido, la peste colectiva es el sinsentido, la pandemia, no me quiero agotar en alusiones, porque ustedes solo las pueden, son toda gente muy inteligente, pero la pandemia, ¿qué es eso? Nos pone frente al silencio, ¿no? ¿Y por qué? Se mueren tipos y yo tengo una hija que en vez de vivir una escolaridad normal, se pone un barbijo del modo más natural del mundo para entrar al jardín. No sé, la vida fue esto, ¿ves? Y no hay palabra, y porque hay muerte, por todos lados, ahora por suerte menos en nuestro país, pero digo, fue el momento más hondo de la pandemia. ¿Qué nos pasa ahí? Uno se pregunta, ¿por qué carajo está pasando esto? ¿No? Entonces, frente a la desgracia, uno se acostumbra a la verdad, que es el silencio. No hay palabra, no hay explicación. Y frente a este panorama de la desgracia, el libro nos va a presentar dos actitudes y media, ¿verdad? ¿No? Pero dos actitudes, vamos a decir ahora. Después la media voy a decir cuál es, pero una es la de Panelú, que es el sacerdote que se abandona en la gracia divina y que confía en un mundo ulterior en que Dios va a reinar. No es una actitud ingenua porque él va a tener también un baño de realidad que lo va a ayudar a reformular esa actitud, y es una actitud que puede ser muy reivindicada, a mí me parece muy auténtica también. Y otra va a ser la de Rieu, ¿sí? Que va a tratar de sobrellevar esta contradicción de la existencia, la sinrazón de la enfermedad, de la muerte, y va a trabajar por un amor al hombre, ¿sí? Que va a ser el valor que él descubra en esta peste que es lo irrazonable, ¿no? El valor, porque en un momento, en un diálogo entre Tarrú y Rieu, Tarrú dice, bueno, pero ¿y por qué ayudas a la gente si sos ateo, si no hay un sentido? Y bueno, porque hay algo que vale en el hombre, que vale la pena, ¿sí? Bien, entonces, las dos claves de lectura para terminar esta introducción a la novela, porque esto era la introducción, estas dos claves de lectura nos permiten interpretar a la peste, por un lado, a partir de la peste como el mal ontológico, es decir, la existencia en sí mismo es un mal, no tiene sentido, y por otro lado la peste como un mal moral, el totalitarismo, como la práctica del mal, ¿no? Como el mal absoluto, que todo lo arrasa, ¿sí? El primero, el mal ontológico, hace referencia a esta condición absurda de los hombres. Ante la ausencia de sentido, la existencia se experimenta como un mal, ¿no? Mejor hubiera sido no haber nacido, estoy de más, me da náusea, ¿sí? Un desgarro, la existencia es un desgarro. En el segundo, en el mal moral, se señala cómo los hombres que están sumergidos en el sinsentido son capaces de materializar las peores atrocidades. La muerte del hombre a manos del hombre, ¿sí? El mal moral de un totalitarismo que arrasa con lo distinto, que hace del crimen la ley, y de una filosofía que está al servicio de legitimar ese crimen. Esto en El hombre rebelde se ve, pero clarísimo, como lo explica Camus. O sea,
el totalitarismo arrasa con todo, legitima el asesinato. ¿Sí? Esto también se ve muy lindo, ¿no? Muy bien expresado en una obra de teatro que se llama Los Justos, ¿no? Está toda esta disquisición, ¿no? De hay que matar al zar y a los hijos y a cualquiera, porque ellos son lo malo, son los que hacen padecer al pueblo ruso. Y ahí hay un personaje que dice, no, pero yo no puedo matar a los pibitos, hay un límite, no todo vale, ¿sí? Pero si no hay valores, sí todo vale, ¿sí? Cuando veamos, Fede, te digo porque a vos yo sé que esto te inquieta, porque vos me decís, bueno, ¿cuándo se viene el aparataje teórico? En El hombre rebelde se vienen todas las justificaciones de esto que está diciendo en La peste, pero no hay razón para... Si no hay sentido, si no hay un valor, entonces da lo mismo ser un santo o ser un asesino, dice Camus, se lo parafraseo en El hombre rebelde. Da lo mismo trabajar por amar a los leprosos que matar a los niños, ¿sí? Por eso se exige un valor, ¿no? Otra vez pienso en vos, Agustina, no hace falta que veas el micrófono, pero pienso en ese valor que se exige para que la vida tenga un sentido. Bien, entonces, eso se ve en lo justo, ¿no? En lo justo se ve con claridad esta posibilidad de arrasar con lo otro, porque no hay valor, entonces todo vale, ¿sí? El revolucionario aparece ahí, el revolucionario, sí. Y que en El hombre rebelde aparece con no me sale el nombre de Shevagol, no sé cómo se llama, pero es una actitud revolucionaria donde no hay, o sea, lo único que importa es el triunfo de la revolución y la imposición de este orden justo, y entonces vale todo. Y no me sale el nombre, ya me va a venir. Bueno, hablemos de la novela entonces, porque ahora vamos a ver cómo se entrama y cómo se estructura esta interpretación, que como yo decía, otra vez la literatura, en cambio la expresión literaria anticipa la conceptualización filosófica, ¿no? El extranjero, muy brevemente, se termina de escribir unos meses antes de que se escriba el mito de Sísifo, y acá La peste lo antecede 4 años a la publicación de Los Rebeldes, ¿no? O sea que hay una formulación literaria de este problema. Bien. En el primer capítulo, ¿sí? Se habla de la ciudad de Orán, se sitúa ahí la novela, en el año 1940, y no dice, ¿no? Obviamente es durante la guerra, y se llama la atención sobre la existencia vacía y productiva que lleva toda la humanidad. De hecho, se consideran los hombres, lo único que les importa es acumular riqueza. Ahí dice el texto, nuestros conciudadanos trabajan mucho, pero siempre para enriquecerse. Todos nuestros contemporáneos son así. Sin duda, nada es más natural hoy que ver a la gente trabajar de la mañana a la noche y enseguida elegir entre el café, el juego y la charla el modo de perder el tiempo que les queda por vivir. Una existencia vacía, que está ordenada a la producción, ¿sí? Y que lo único que busca es la acumulación de riqueza. Me parece que sigue siendo la caracterización propia de nuestra época, ¿no? Uno mira alrededor y que ve tipos que trabajan a destajo para enriquecerse y viendo cómo se gastan el tiempo que les queda por vivir, ¿no? Si comprándose un iPhone, si navegando en las redes, o si yo qué sé. Entonces, hay un diagnóstico ahí de la sociedad de Orán que permanece, ¿no? Viendo entre el café, el juego y la charla el modo de perder el tiempo que les queda por vivir. Por eso, digo, hay que unir el principio y el final de La peste, se tocan, porque al final va a decir que a la ciudad que la queje la peste es una ciudad dichosa, feliz, porque justamente la peste la va a despertar a esa ciudad, la va a mover a la reflexión. Eso está en la nota que yo escribí, no porque quiera que me lean, sino porque ahí el centro es ese, ¿no? La peste es una ocasión también de reflexión, y dentro de todo lo malo hay algo bueno. Hoy ves una estupidez ahora, pero hoy cuando fui a buscar a mi hija al jardín, le decía a la directora, te quiero decir una cosa que cada vez que te veo lo pienso. Digo, ahora que ya no le dan más galletitas en el jardín porque no comparten, y los chicos llevan la merienda, está bárbaro, porque, no sé, mi hija lleva fruta, y le preparamos lo que es mucho más saludable. Y ella me dijo, yo siempre digo que el COVID nos enseñó un montón de cosas, y una cosa que hablaba con la vicedirectora es que cuando vuelva a la normalidad total, que no le demos más la merienda a las chicas. Bueno, lo que digo es, el COVID, la peste, invita a la reflexión en múltiples planos. Este es un plano muy contingente, digamos, pero a la vida en sí misma, ¿no? Lo que hizo el COVID es ponernos la muerte en la cara y no dejarnos
eludir la reflexión sobre el sentido de la vida. Y si lo eludiste, la verdad es que sos bastante guacho, digamos, ¿no? Porque sos bastante negador, podría decir uno. Pero cuando ves que la gente se muere a tu alrededor, incluso gente cercana, y el problema de la muerte se te presenta. Por eso también es, dentro de todo lo horrible que tiene la peste, o el COVID, tiene algo positivo, que es que mueve a los individuos a la reflexión. Entonces, a estos individuos que están en una dinámica, estos sísifos de la existencia, estos proletarios, como dice el final del mito de Sísifo, que están ensimismados en su tarea obrera, y cómo ver cómo se gastan ese tiempo que les queda por vivir, de repente les llueve la peste, ¿no? Se muere una rata en el hall del edificio de Rie, ¿sí? Que es el cronista, es el narrador, yo lo adelanto, uno se entera al final, pero bueno, acá no estamos para no spoilear, y el portero se escandaliza, ¿no? Acá no hay ratas, la negación, no hay ratas, no se pudo haber muerto una rata, no hay ratas acá, no hay, ¿sí? Después empiezan a morir masivamente las ratas, esto pasa en las pestes, ¿no? Las pestes, así como se te saltan de un murciélago a la persona, te saltan de la rata a la persona, digamos, ¿no? Y ahí aparece una alusión muy interesante. Ustedes saben que, ya lo dijimos en el primer encuentro, que fue un encuentro biográfico de Camus, que él ejerció un montonazo el periodismo, ¿no? Yo creo que si hay una profesión de Camus, uno podría decir que es periodista, ¿no? Ejerció casi toda su vida, y además fue la que le dio de comer mucho tiempo, y después obviamente también es escritor, ¿no? Pero es periodista, y ahí es gracioso, aparece un periodista que es Rambert, que en la película de Puenzo es una mujer, y que lo visita al médico para hacer la entrevista, para consultarle sobre la situación sanitaria de Orán, y cuando le pregunta a Río le dice si Rambert puede decir la verdad. Le dice, pero vos podés decir la verdad, ¿no? Le dice al periodista, y después se encuentra con un enfermo, Río, que le dice, no, esto es el cólera. ¿Sí? Y Río le dice, no, nada que ver, ¿no? ¿De dónde sacaste esto? Y él le dice, del periódico, y la radio también lo ha dicho. Y Río le dice, no crea usted nada, dijo el doctor. O sea, esta crítica al periodismo que Camus la va a hacer con esa primera editorial de Combat, de esa primera publicación libre de Combat, le dice, bueno, este es el momento de fuego del periodismo. Acá se va a jugar el rol del periodismo en nuestra sociedad parisina, en nuestra sociedad francesa, y después unos meses más adelante él está profundamente decepcionado, porque se da cuenta que al final lo que rige el periodismo es la inmediatez, es el no análisis, es la chaucha, digamos, ¿no? Que es lo que nos rige hoy, ¿no? Uno ve en la tele y que ve lo que vende. O sea, cuando uno escucha realmente, son pocos los periodistas, no me interesa meterme en esta discusión, uno los escucha con una reflexión sensata, independiente, preocupada, involucrada con la realidad, y no que están detrás de los vientos de la política, queriendo matar a alguien o no matarlo. O sea, en general es raro escuchar periodistas con una reflexión involucrada. Los hay, para mí los hay, pero lo que digo es muy raro. Entonces, Camilo acá le está pegando al periodismo, ¿no? Que te dijeron que era la cólera. Sí, la radio también lo dijo. Bueno, el maltrato, si ustedes pueden hacer memoria de los primeros tiempos del COVID, todo lo que decían los diarios y las radios, por falta de información, por querer vender, por lo que fuera, que después nos dimos cuenta que era pavada, ¿no? ¿Sí? Pavada. Entonces lo que digo con esto es, no crea nada de lo que dice, y también esta chicana que le hace Rieve, el doctor, el hombre de ciencias, es muy curioso, ¿no? El hombre de ciencias al periodista, y usted puede decir la verdad, como diciendo, o querés vender diarios. Bien. Eso por un lado. Ahora, a Rie, ¿cómo se lo describe? Como un hombre que está cansado del mundo en que vive, ¿sí? Pero sin embargo, está inclinado hacia sus semejantes y decidido por su parte a rechazar la injusticia. Esto, Rie, uno puede leer en Rie una suerte de personificación también de Albert Camus, ¿no? Hay una migración ahí, de hecho van a ver que Rie en la sonrisa de su madre va a encontrar cosas muy alentadoras, ¿no? Y ya sabemos el amor y la relación que tenía Camus por su madre, y eso que yo leí en El primer hombre, cuando Camus dice, bueno, y que en esa simpleza de la madre había un sentido que él con todos los laureles y cosas no había podido encontrar, ¿no? Esa verdad que se revela a los humildes, bueno. Río la verdad es que tiene algunas actitudes que uno le podría atribuir a Camus, obviamente Río es el héroe de la historia, ¿no? Pero bueno, se lo describe como un tipo que está cansado de la vida, pero que está inclinado hacia sus semejantes y decidido a rechazar la injusticia. Y también ahí uno puede leer
toda esa inclinación de Camus por los pobres, por los argelinos, por los que son de su condición, por los que no tienen voz, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quién es el primer enfermo? El portero, ¿no? El que había negado la peste, el que no quería hacerse cargo de ese problema, es el primero que muere, casi inmediatamente. No asumiste, te mata esto, flaco. El sinsentido de la existencia te mata. La negación del totalitarismo te mata, ¿sí? Y ahí dice el narrador que la muerte del portero, dice, marcó el final de este periodo lleno de signos desconcertantes y el comienzo de otro. Fue a partir de ese momento cuando el miedo y con él la reflexión empezaron. A mí me hacía pensar mucho en el primer muerto de COVID en Argentina, ¿se acuerdan? Como que, arrancó. Ahora ya parece re lejano eso, pero si ustedes pueden volver a ese momento, ¿no? Se murió alguien de COVID, primer caso, y después el primer muerto, ¿no? Y se hacía real eso. Se hacía real. Las noticias del norte se hacían reales acá. Y en ese momento empieza dos cosas interesantísimas. El miedo y con él la reflexión. Yo acá podría, si ya nos metemos en la lectura metafórica, el miedo a la muerte, al sinsentido de la existencia, y eso me mueve a la reflexión. A otros los moverá la negación o la evasión, pero mueve a la reflexión, ¿sí? Y la reflexión siempre es propicia, siempre es deseable. En la página 36 de mi edición, o sea, en el primer capítulo, por primera vez se dice la palabra peste. Y no es menor el dato, ¿no? ¿Sí? Porque, dice textual, ¿no? Lo que pasa es que por el momento no se atreven a llamarlo por su nombre. La opinión pública es sagrada. Nada de pánico, sobre todo nada de pánico. ¿Sí? La existencia humana, como la vida en la ciudad, transcurre, y estamos en general, digamos, como evitando detenernos a pensar en esa existencia, a reflexionar. Por esto, mientras las ratas y después los hombres se empiezan a morir en Orán, todos prefieren buscar cualquier causa que lo tranquilice y no tienen el coraje de enfrentar la peste. Pero el narrador va a explicitar que es preciso asumirla. ¿Sí? Se había que hacer lo que había que hacer, reconocer claramente lo que debía ser reconocido, espantar al fin las sombras inútiles. Enseguida la peste se detendría, porque la peste o no se la imagina o se la imagina falsamente. ¿Sí? O sea, hay que hablar de la peste, hay que hablar del sinsentido de la existencia, porque o no lo pensás o lo pensás mal, o pensás cualquiera, hay que ponerlo en la mesa. ¿Sí? Yo cuando doy clase, es muy curioso acá porque todos estamos acostumbrados a una reflexión filosófica, pero cuando uno habla de estos temas, yo con cualquier público que es iniciado, o yo con mis alumnos, estos que digo que tengo de último año, que son pobres, ellos no saben que son un caldo de cultivo para mí, ¿no? Que es un lugar de experimentación. Los pibes se estremecen, no hable, oh no, Martín, no hablemos de esto, como que no, ¿qué me venís a hablar de que me voy a morir? ¿Entendés? No, uy, qué denso, no soy denso, vos no querés pensar en eso, ¿no? Pero hay que hablar de eso, de eso hay que hablar, no hay que obsesionarse, pero hay que hablar, ¿no? Y cuando se nombra, cuando se reconoce lo que tiene que ser reconocido, entonces estamos en otra fase, ¿sí? Cuando vos hablás de que la muerte es, entonces ya te parás de otra manera, ¿sí? Y eso es lo que pasa un poco en el final del primer capítulo, ¿no? Cuando los muertos llegan a 30, ya los muertos no los puedes esconder abajo de la alfombra, y entonces la ciudad se cierra, ¿no? Se cierran las fronteras, no lo inventamos nosotros ni los europeos, no, ya se cierran las fronteras de Orán y antes otras. La peste se frena, si no hay cura, se frena con cortar la circulación, no entra nadie, nadie sale, ¿sí? Ahí aparece un Rambert que se quiere morir porque se quiere ir, porque tiene su pareja afuera, o sea, quiere evadirse de este mal. Y en ese segundo capítulo, dice, cuando se cerraron las puertas, se puede decir que la peste fue nuestro único asunto, ¿no? Y acá yo no puedo dejar de remitirnos a nuestra situación, porque ¿cuál fue el monotema de hace un año? El COVID, ¿no? Todos los aspectos y dimensiones posibles, la cuarentena, cómo te lo contagias, qué tenés que hacer, qué no puedes hacer, que la vacuna, que si no es buena, que sí es veneno, que sí es buena, que bla, 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 bla. Todo era el monotema. La peste fue nuestro único asunto. Cuando asumimos el problema, nos obsesionamos con eso. El único asunto del que podíamos hablar. Éramos prisioneros de la peste. Y acá quiero dar un dato. En el diario, en los carnets, Camus dice que esta novela no se tiene que llamar La Peste, pone no tiene que llamarse La Peste, tiene que llamarse algo así como Los Prisioneros. Porque la peste justamente lo que hace es encarcelar. Primera metáfora, Daniel Defoe. Un encarcelamiento, representar un encarcelamiento por otro. ¿Dónde estamos encarcelados? En la existencia. Como Meursault está prisionero de la monotonía de la existencia sin sentido,
Las comunidades están encarceladas en una existencia sin sentido. Trabajan a destajo como los obreros esos de Sísifo, sin un sentido, van y laburan y no hay reflexión. Éramos prisioneros de la peste. O prisioneros, si se quiere, las dos claves valen, ¿no? También París queda sitiado por los nazis y se corta todo. Le cortan la luz, le cortan, no hay periódicos, están sitiados, están prisioneros de los nazis, ¿sí? Pero bueno, también uno puede estar prisionero en esta existencia y comprenden el peligro que implica contactarse con los otros y se resignan a sufrir la separación, ¿no? No puedo estar con el otro, tengo que sufrir esto, ¿sí? Y ahí dice Camus que lo primero, bueno, el narrador, que lo primero que les trajo la peste fue el sentimiento de exilio. Un vacío que llevábamos dentro de nosotros, el deseo irrazonado de volver hacia atrás, o al contrario, de apresurar la marcha del tiempo. Existir y la sensación de vacío, de sinsentido que esto implica, nos empuja al exilio, a sentirnos ajenos, o podríamos decir a sentirnos extranjeros en esta existencia, ¿sí? Los ciudadanos están exiliados, ¿sí? Están afuera, están como extraños, y querían de alguna manera apresurar el tiempo o volverlo atrás, como que se termine, por favor, que se termine el COVID, no importa que venga rápido el fin, o cómo era la vida antes, qué linda que era antes del COVID, ¿no? Los ciudadanos entonces ahí les pasa algo muy duro que a nosotros también nos pasó, es que dejan de expedirse sobre la posible extensión del aislamiento. Ya no piensan cuándo se va a terminar, ya estamos en esta, ¿no? Estamos aislados, estamos apestados, hay que asumirlo. Pero se dan cuenta que los apestados son prisioneros. Esta analogía se utiliza un montón de veces en la novela. Prisioneros y exiliados, ¿sí? Por eso Camus lo quiere llamar los prisioneros, ¿sí? A la novela. Dice, impacientados por el presente, que no queremos asumir. Enemigos del pasado, y privados del porvenir, éramos semejantes a aquellos que la justicia o el odio de los hombres tienen entre rejas. Los apestados se sienten prisioneros. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de este sinsentido de la existencia y los metemos presos. La justicia, como Meursault, los manda a matar. Hay que separarlos, están exiliados, ¿sí? Y la peste entonces arrasa finalmente con toda la vida. Cuando el sinsentido se propaga, ¿se acuerdan que decían el mito de Sísifo? Uno empieza a pensar, el gusano está dentro del hombre y todo comienza, ¿no? Con una lasitud tenida de asombro, dice Camus en el mito de Sísifo. Y acá pasa lo mismo, ¿no? La peste empieza a arrasar con toda la vida de la ciudad, ¿sí? El comercio se muere, ¿sí? Nadie abre nada, están los especuladores que compran alimento para venderlo más caros, ¿sí? La gente pasea y no termina de entender y se sienten como de vacaciones. Vieron que a nosotros pues, nadie se siente cesante, sino como de vacaciones. No tengo vacaciones de la rutina. Y ahí aparece, sí, ya se empiezan a delindar los personajes de un modo muy interesante. Yo digo esto, termino este segundo capítulo que ya termino, después terminamos y dejamos para preguntas, discusión, lo que quieran. Ahí aparece el primer sermón del padre Panelu, que es un jesuita, indicando que Dios se cobra la vida de los orgullosos y los ciegos, y explica, cito textualmente, que si hoy les atañe a ustedes, es que les ha llegado el momento de reflexionar. Los justos no temerán nada, pero los malos tienen razón de temblar. Es una cuestión, la lógica divina, ¿no? Que se impone con toda la fuerza. Si hay muertos y hoy están apestados, bueno, algo tendrá que pensar, porque Dios le mandó la peste a muchas ciudades, ¿sí? Y entonces hay que reflexionar. Los justos no tienen de qué temer, el resto a ponerse a pensar, ¿sí? La peste va a invadir a la ciudad y a los hombres, hasta los que no la tienen parecen llevarla en el corazón, dice el narrador, ¿sí? Es lo inefable, lo que no se puede nombrar. Este momento, frente a esa desgracia, el silencio del que hablábamos, ¿sí? Sin embargo, dice el narrador, y acá viene la alusión otra vez a Camus, dice, una mirada donde se lee tanta bondad como la de la madre de Rieu será siempre más fuerte que la peste. Hay un valor posible de encontrar en la existencia. ¿Sí? Acá Rieu dice esa mirada de la madre, ¿no? Que es la que Camus descubre en su propia madre, que tanto le llama la atención. En el malentendido era el amor por el hijo, ¿sí? Y ahí se da un diálogo terrible entre Tarrou y Rieu en relación a la muerte, a la existencia de Dios y la miseria como una gran pedagoga, ¿sí?
en ese diálogo, que está en la 108, 110 de mi edición, digo ese diálogo y ya termino, se cruzan muchas cosas interesantes, ¿no? Ahí Río le dice, los cristianos son mejores de lo que parecen, le dice sobre Panelú, que está disparando ese sermón, y Río le dice, bueno, ¿pero cree usted en Dios, doctor? Y él le dice, no, pero ¿eso qué importa? Yo vivo en la noche y hago por ver claro. Hace mucho tiempo que he dejado de creer que esto sea original. Y dice, ¿no es eso lo que lo separa de Panelú? Le pregunta Río, y dice, no lo creo. Panelú es un hombre de estudios. No ha visto morir bastante a la gente. Por eso habla en nombre de una verdad. Pero el último cura rural que haya oído la respiración de un moribundo pensará como yo. Se dedicará a socorrer las miserias más que a demostrar sus excelencias. ¿Sí? Terrible esa frase. Panelú todavía no vio morir mucha gente. Cuando vea morir gente, va a renunciar a dar esos sermones de verdades absolutas y se va a dedicar a socorrer las miserias. Y es lo que le pasa a Panelú, después lo vamos a ver, ¿no? Cuando él ve morir al niño, Panelú no deja de creer, pero se pone al frente de los equipos socorristas que atienden a los apestados. La muerte, otra vez, silencio. Frente a la muerte, el silencio, ¿no? Ya no tanto máximas de vida, ¿no? Predicadores de las verdades, silencio. Sí la acción, no la inacción, pero el silencio. Y entonces ahí Tarrul dice, bueno, pero ¿por qué ponen ellos usted tal dedicación si no cree en Dios? Su respuesta puede que me ayude a mí a responder. Tarrul aparece como el agnóstico. Y el doctor le dice ahí como que se escabulle la respuesta, así que ya había respondido que si él creyese en un Dios todopoderoso no se ocuparía de curar a los hombres y le dejaría a ese Dios el cuidado. Pero que nadie en el mundo, ni siquiera Panelú, que creía y cree, nadie cree en un Dios de este género, puesto que nadie se abandona enteramente, y que en esto por lo menos él, Río, creía estar en el camino de la verdad, luchando contra la creación tal como es. O sea, si uno cree absolutamente en Dios, le deja toda la tarea a Dios, ¿no? Bueno, yo no creo en ese tipo de Dios. Yo tengo que luchar contra esa verdad que me parece un tanto absurda. Y entonces ahí Río confiesa algo muy hondo que dice, he tenido que ver lo que es morir, ¿sí? ¿Sabe usted que hay gente que se niegan a morir? ¿Ha oído usted gritar jamás a una mujer en el momento de morir? Yo sí, y me di cuenta enseguida de que no podía acostumbrarme a ello. La vida hay un valor ante el que uno se revela. Jamás, no voy a morir. Y yo no me puedo acostumbrar a eso, dice Río. ¿Sí? No podía acostumbrarme a ver morir. Tenía que hacer algo frente a esa muerte, ¿sí? Que la peste propiciaba, que el totalitarismo propiciaba, que el sinsentido de la existencia propiciaba. Entonces yo era muy joven y me parecía que mi repugnancia alcanzaba el orden mismo del mundo. Luego me he vuelto más modesto, simplemente no me acostumbro a ver morir. No sé más, le dice Rie. Y entonces dice, bueno, ¿y entonces Dios? Y ahí Rie dice una frase terrible que es, ¿no es cierto, puesto que el orden del mundo está regido por la muerte, que acaso es mejor para Dios que no crea uno en él y que luche con todas sus fuerzas contra la muerte, sin levantar los ojos al cielo donde él está callado, un Dios callado, un Dios que no dice nada? ¿Sí? Y entonces Tarrul dice, bueno, pero las victorias tuyas siempre van a ser provisionales, no, nunca es una victoria definitiva. Sí, dice, es verdad, lo sé, siempre van a ser provisionales, pero esa no es una razón para dejar de luchar. ¿Sí? Bien. Ese diálogo es precioso. Este diálogo y el que tiene después Río con Panelú para mí justifican toda la novela. Y cuando Tarrul dice, bueno, pero ¿quién le enseñó todas estas verdades que esa razón no hace que dejemos de llorar? Y Río le dice la miseria, ¿no? Ver la miseria a los ojos, la muerte, me ha enseñado estas verdades sobre la vida. Bien, fin del capítulo 2, me detengo acá. Ahora dejo un espacio para preguntas, pero solo quiero decir que la vez que viene vamos a ver el capítulo 3, 4 y 5 más velozmente, y vamos a hablar del argumento central del hombre rebelde que está en el prólogo, en la introducción, y yo voy a saltar después alguna parte que tiene que ver con el pensamiento del mediodía y una propuesta que hay de cambio. Bueno, preguntas, comentarios, críticas, ¿qué quieren decir? Yo quería preguntar, tengo un retardo ahí, así que hago la pregunta y corto porque si no tengo mucho delay. Me suena mucho, primero me suena como una discusión con Sartre, digamos, ahí un poco el tema de Dios, el tema del ateísmo, que es un poco el ambiente existencialista, supongo, de la época.
pero también me suena mucho Heidegger en el sentido de que, y esto te lo hago como pregunta, en parte, porque me suena mucho una interpretación como que está mucho presente el tema del sentido a partir de la muerte, digamos. Esto es un tema muy heideggeriano, lo cual en algún punto es, también Kierkegaard, bueno, Heidegger también lo toma de Kierkegaard, es mucho el tema y como individualista, individual en el sentido, digamos, sin, digamos, connotación o sin ninguna cuestión valorativa al respecto, pero es el individuo frente a la muerte, frente a su aniquilación, lo que despertaría la posibilidad del sentido. Pero a mí me parece que en Camus está mucho esto también, digamos, de la muerte del otro. Esto, acá al final vos lo dijiste bastante, digamos, ante la muerte de un niño, ante la miseria, ante el pobre. Me pregunto ahí si no, porque me parece que se genera como, hay una diferencia sutil en la interpretación, si la muerte, si el sentido proviene, digamos, del vacío de mi existencia o de justamente de la existencia apestada comunitaria, digamos, es decir, de que muere el otro, sobre todo. Bueno, lo primero que decir es bastante frustrante que no sé hasta dónde Camus leyó a Heidegger, por ahí alguno lo sabe, puede aportar. Sí, claramente lo podría haber leído a través de Sartre, porque en El ser y la nada, que es una obra que Camus conoce, hay una reivindicación de esa tradición heideggeriana, y de hecho Sartre habla de Heidegger. Y sí hay una analogía directa, si se quiere, independientemente de no sé cuánto lo leyó, digo, vuelvo a decirlo, entre el concepto del ser para la muerte heideggeriano, que de alguna manera configura la estructura del Dasein, y esta concepción de la muerte, que es la certeza que tiene el sujeto en Camus y que le da un sentido a un montón de cosas. Lo que sí me parece, y acá de Heidegger conozco lo central, digamos, pero no niego que no pueda existir, pero lo que sí me parece que hay en Camus es una ampliación de esa dimensión a lo comunitario, ¿sí? En Heidegger, el existente, el Dasein, hay toda una reflexión individual sobre la existencia auténtica, inauténtica, pero no hay una reflexión comunitaria. Y eso no puede desligarse de la preocupación que tiene Camus. O sea, por eso yo decía que ese primer encuentro biográfico es muy determinante, porque uno entiende por qué Camus dice las cosas que dice. Porque es un tipo que está arraigado en una comunidad de la que se siente parte, que es una comunidad sufriente, pobre, colonizada como los argelinos, y no puede quedarse callado frente a eso. Y la guerra exacerba esa inquietud camusiana por la injusticia que sufren los inocentes. Entonces, me parece que la reflexión, voy a decir un término muy poco académico, pero me voy a entender, esa paja mental existencialista, individualista, en Camus cobra una dimensión comunitaria que le da un ribete mucho más amable. Porque si una cosa que podría decir Sartre, yo no le critico a Sartre, Sartre es un tipo que se involucró en la historia de su época, y tomó partido, y estuvo con el Che, y con los comunistas y los bancos. Pero Sartre era un pequeño burgués que estaba también en su burbuja parisina, y que nunca sufrió en carne propia lo que era la persecución, y era un occidental, blanco, parisino, rico. ¿Sí? Entonces, y no es casual que Sartre lo corra a Camus diciendo, bueno, usted era pobre, pero ahora ya es un pequeño burgués como yo. Porque eso le pesa a Sartre. Sabe que Camus ahí tiene una carta existencial que esgrime. Y Sartre no deja de ser una reflexión, me parece, desde mi punto de vista, escucho un Sartre y seguro tiene cosas para decir, no lo niego, pero que es una suerte de esto. Uno lee El ser y la nada y dice, hermoso El ser y la nada, ¿no? Sí. Ahora, toda esa reflexión conceptual ontológica de las estructuras del ser, del en sí, del para sí, está bien, me permite pero ¿y el otro dónde está? ¿El otro es esta amenaza nada más? Bueno, en cambio hay una aparición del otro que invita a un movimiento existencial hacia el otro, al resguardo de su vida. El hombre rebelde es eso. Y Sartre, cuando lo critica por el hombre rebelde, de alguna manera lo que le critica es, bueno, vos te fuiste a la reflexión teórica a otros lados, digamos, y encima apelás a cuestiones semitrascendentes. ¿Cómo me venís con eso? Si nosotros ya dijimos que Dios no, estamos en el tiempo de la no existencia de Dios. Y entonces hay toda una
es muy difícil, a mí me gustaría leer más sobre esto, pero yo estoy como un poco obsesionado con toda la seducción que le genera a Camus el pensamiento religioso, porque tiene como un amor-odio por eso. De hecho, se ve muy claro en unos comentarios, yo en Twitter voy posteando frases, él tiene mucha cosa con la cuestión de la sexualidad y la castidad, y él ve la castidad como un principio del orden, y hay como una suerte de atracción por la castidad, porque la castidad es el orden, es el no desviarse, y la sexualidad desenfrenada que él vive, como que lo hace sentir un vacío, y en la castidad es un principio. Entonces, en toda la vida religiosa, él ve un atractivo, no en la vida religiosa ingenua, ¿sí? Como la del capellán de Meursault, pero sí en la vida religiosa que va, por ejemplo, a seguir Panelú, que va a sostener las incomprensiones de la existencia y va a seguir apostando por un dogma religioso, pero sin negar las incomprensiones de la existencia. ¿Por qué digo todo esto? Porque toda esa dimensión de Sartre no está, o no está por lo menos expresada de esta manera. Y Camus la reivindica. Entonces, lo que digo, y vuelvo al foja cero, es, yo creo que tampoco en Heidegger está esa dimensión comunitaria. Y que en Camus se entiende, no porque sea mejor, sino porque la propia contingencia del escritor lo mueve a tener estas inquietudes. Es un tipo que estuvo muy involucrado con su tiempo, pero involucrado con su comunidad franco-argelina, ¿sí? Que no puede quedarse callado frente a la injusticia, que vive en carne propia las luchas entre franceses y argelinos, ¿sí? Y que ve y dice cuando esto de, ve a su madre ahí, él a todo le pone, a los argelinos le pone la cara de su madre, ¿sí? Entonces, me parece que toda esa dimensión se la da a Camus esta parte de su vida, y que en estos autores tan teóricos, con estos aparatajes increíbles, no está. Está perdida, digamos. Se pierde esa dimensión, digamos, de lo terrenal, de lo contingente. Y por eso Camus tampoco, por eso Camus reniega del mote existencialista. Primero porque él no cree, o sea, él cree en que hay un valor trascendente, que es la vida, digamos, de una manera, y segundo, porque tal vez no quiere ser asociada a esas propuestas, digamos, de algún modo, por lo menos en el tiempo posterior. Bueno, ¿algo más? Joaco, Agustina, ¿quieren decir algo? Pueden, ¿eh? No, yo solo quería decir una obviedad, o sea, obviedad para mí sería en todo caso, de que usted estaba haciendo una analogía con la pandemia, con la peste y todo esto, que en la vida real yo no veo nada de lo que dice Camus en ninguno de los libros, o sea, no tomamos conciencia, no despertamos, seguimos en la miseria, no nos importa el otro, o sea, no encontramos un sentido, no va a haber un sentido por lo visto después de 2 años. Uno pierde O sea, fe en la humanidad, ¿no? O sea, no es que estoy pesimista, sino que es así, o sea, lo vemos cada día. O sea, Yo no concuerdo hay con vos, comunidad. yo concuerdo con vos con que es terrible encima porque me parece que desde los leitmotiv, digamos, desde ciertas afirmaciones que se hicieron, por decir del gobierno, de otros lugares, de esta cuestión de que la peste o de que el COVID es de esto, tenemos que salir entre todos, y mismo mundialmente, o sea, el hecho de que Estados Unidos regale vacunas tiene que ver con que no quiere que el virus mute y entonces le venga y los recague a ellos que estaban inmunizados para un virus, pero no para el que les va a mutar en África. En el fondo lo que te muestra es que el egoísmo parece ser siempre el principio que mueve al hombre. Bueno, yo renuncio a pensar en eso. La nota que yo escribí ahí no da por sentado. Lo que dice la nota esto es, bueno, esto es una oportunidad. Bueno, puede ser que la desaprovechemos. Y tal vez el destino de la humanidad sea la extinción, probablemente, y sea la extinción ahogados en nuestro propio egoísmo. Pero bueno, yo no puedo con 2 hijas y con mi edad pensar que ese es el destino de la humanidad. Me niego a pensarlo. Y tengo que yo ser digo como por estos 2 años, o sea, no es por ser Sí. pesimista o mala, pero No, yo o sea, hay concuerdo que con ver la vos, realidad. Yo Es así. concuerdo con vos en el análisis de lo contingente. O sea, hay un montón de gestos que invitan a creer en la humanidad, pero uno diría que la generalidad sigue siendo el hermetismo, el individualismo, el cierre de fronteras, el hacer lo que me conviene a mí. Incluso los gestos que parecen ser comunitarios, como regalar vacunas, en el fondo es por interés personal, por dar un ejemplo. Y entonces, en ese sentido, digo, bueno, eso existe, pero yo, o sea, tengo que decir como Rieu, no, pero hay cosas dignas en el hombre, uno no puede renunciar a eso. Y me parece que uno puede renunciar cuando está más grande, ¿no? Yo escucho a mi mamá que tiene 75, me dice, no, qué tristeza me da, y este país que les queda, y este mundo que les queda, y qué va a ser de ustedes. Y yo le digo, mira, si yo pienso así a los 34, estoy cagado. O sea, Pero tengo es que que por lo es menos... un poco así también. Yo Bueno, no me entonces vacuné, por ejemplo. Yo no es que no crea en la ciencia, creo en la ciencia, no creo en los gobiernos de ningún país por la situación que se está manejando, de los egoísmos,
experimentar con las personas. Y hablando de la vacuna, toda mi familia se contagió del coronavirus, hasta mi abuela que tiene 87. Y yo compartí con todos ellos, o sea, por poco no escupí en la cara de ellos más o menos, y no me contagié. Fui un acto político de 3.000 personas, no me contagié tampoco. O sea, vengo salvándome, porque encima yo soy fumadora total. A lo que voy con todo esto, es que aún así no entendemos. O sea, que hay algo que hacer, algo para cambiar como persona y como sociedad. Yo concuerdo con que claramente el COVID podría haber generado cosas mejores en nuestra existencia y no lo hizo. Pareciera no haberlo hecho, digamos. Pero bueno, no sé, voy a recomendar una cosa que nada que ver, pero hay un podcast que se llama Caso 63, son 10 capítulos, es un podcast chileno, está muy bueno, es de ciencia ficción y es la historia de un tipo, un viajero en el tiempo, que viene de un futuro donde una pandemia extinguió la humanidad. Y le dice a la persona que está acá, le dice, mirá, tenemos que hacer algo, porque si no, ese es el futuro al que vamos. Bueno, no sé, me parece que está bueno para pensar qué nos podría pasar. Pero yo concuerdo con el análisis, pero me niego a creerlo. Y bueno, como también creo en muchas otras cosas, no sé, que existe un Dios trascendente, que tal vez no exista, también Bueno, puedo se puede creer. vivir de la negación. Usted mismo hablaba de personajes que vivían negando, y no, y usted quiere negar ahora. Bueno, pero si creo en un Dios del cual no tengo ninguna prueba, también puedo creer que la humanidad puede tener otro rumbo en algún futuro. Y tal vez, bueno, la experiencia a lo largo del tiempo no me dé la razón. Pero por ahora me reniego a no creerlo, digamos. Tal vez un día me torne más pesimista, pero yo no puedo. Mirá si yo creo eso y después que le digo a mi hija de 5 años, no, mirá, el mundo es una mierda, ¿no? ¿Para qué te traje? No. Tengo que decir. Y no le tenemos que decir nada. Mi hija tiene 12 años y no le puedo decir eso. Por eso. Mejor creer que hay esperanza en la humanidad. Si no, uno no. O sea, si uno realmente no cree en ningún tipo de esperanza, y entonces no puede seguir viviendo. O sea, en el fondo, vivir en sí mismo es un acto de reivindicación de un valor, que es la vida. Camus lo dice. O sea, lo único que uno siga respirando es Un acto de reivindicar de alguna manera el rebeldía. valor de la. Claro, o sea, se revela contra esta condición humana que es egoísta, que es un montón de cosas. Parece que es muy interesante además este autor porque nos interpela en lo más individual. Acá no estamos hablando de fenomenología del cuerpo vivido, digamos, ¿no? Estamos hablando de algo muy transversal. Bueno, son 20:02. La vez que viene yo les aviso que voy a terminar La Peste y voy a tomar Pasajes del Hombre Rebelde. ¿Sí? Quedan todos invitados a la conferencia del jueves y si a alguno le interesa, de paso el chivo, en octubre voy a dar 3 encuentros que son virtuales en la UNSAM sobre una introducción a la búsqueda del tiempo perdido, por si hay algún prustiano ahí perdido, saben de ahí que le interesa, son gratis, son por Zoom, los jueves. Bueno, ¿querés decir algo, Juaco, que abriste el micrófono o solo saludar? No. ¿A qué hora es lo del jueves? El jueves es a las 19 horas. Joya. Después creo que está el flyer, lo puse hoy en mi estado, si no te lo mando por WhatsApp. Dale, espectacular. No, a mí lo único que me había quedado al principio cuando hablamos de La Peste era que sí, que esas cosas que decís que Camus no predijo nada y demás, pero no lo dije porque después lo mencionaste, que una de las cosas que más me llamó la atención de La Peste es Camus como periodista, el rol de los medios en La Peste. Que está muy breve, pero me pareció muy interesante para... Sí, es que aparece de nuevo otras veces. Y después Sí. hay un periodista que Rambert de alguna manera se convierte, porque como tiene todo el tiempo se quiere ir del quilombo como periodista. Yo quiero hacer la crónica, no me quiero involucrar. Y después se da cuenta que no puede irse, que se tiene que quedar. Porque se da cuenta que en verdad Río, esto otra vez spoileo, pero Rambert se quiere ir porque tiene a su mujer afuera, en un momento dice, bueno, ¿y vos, Río? Sí, mi mujer está afuera. Y de hecho muere la mujer afuera. Y él no la puede ver. Y dice, no, bueno, yo soy un hipócrita si me quiero salir de esta condición. Por eso también Río contagia con el ejemplo, por decirlo de alguna manera. Claro. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Último encuentro. Vamos el lunes. Hasta Perfecto. luego. Bueno, dale, nos vemos. Chau. Yo Nos vemos. subo el video y mando el link. Gracias, Fede. Chau a todos. Gracias, Fede. Chao.